Listo. Ok, mire, entonces lo que vamos a ahora tocar el tema es las taquiarritmias, ¿no? Cómo son, cómo lo que debemos de saber más o menos, cómo debemos actuar. Generalmente lo que estamos viendo acá son las taquicardias ventriculares, ¿no? Son generalmente lo que vamos a diferenciar en una situación. Lo primero que debemos de saber es que cuando un paciente presenta algún tipo de palpitación o evidenciemos en un monitor, lo que debemos de evidenciar primero, qué tipo de taquicardia. Si la frecuencia cardíaca es mayor de 100, estamos en un contexto de una taquicardia. Si el complejo QRS es angosto, estamos hablando de una taquicardia supraventricular. Pero si estamos hablando de un complejo ancho, cuando el complejo QRS es mayor de 0,12 segundos, entonces estamos hablando de una taquicardia que se origina del ventrículo. Puede haber situaciones en que nos vamos a encontrar en algunos pacientes que este pueda tener un bloqueo de rama izquierda ya de base y que haga una taquicardia sinusal simplemente, entonces hay que diferenciar. Esa es una situación que debemos diferenciar. El otro es de que pueda tener un bloqueo de rama derecha y que también podamos tener pues una taquicardia sinusal simple, pero como ya tiene la base del bloqueo de rama derecha o de rama izquierda de base que son anchos, podemos confundir o podemos asumir de que sea una taquicardia originada del ventrículo, que se llaman las taquicardias ventriculares. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos sacar? Que toda taquicardia o toda frecuencia cardíaca mayor de 100, que es este complejo QRS ancho, más de 0,12, hasta demostrar lo contrario, es una taquicardia ventricular. Hasta demostrar lo contrario. Taquicardia ventricular. Entonces, luego de ahí ya buscamos si es bloqueo de rama derecha de base, bloqueo de rama izquierda de base, completas, o si tiene un síndrome de preexcitación, como por ejemplo podría ser un Wolff-Parkinson-White de base, y que haga taquicardias, que son más riesgo de muertes inminentes. Entonces, ese sería como un preámbulo. Y acá estamos viendo los tipos de taquicardia ventricular, que lo vamos a considerar como segundo ítem, como segundo tema en este caso de nuestro tema de hoy día. Y es así que más o menos es lo como nos vamos a enfrentar nosotros a un paciente con las taquiarritmias, es como se evidencia en un monitor. El paciente, miren, acá está presentando 185 de frecuencia cardíaca, y acá en la imagen lo que podemos evidenciar es de que este paciente está haciendo una maniobra de valsalva modificada, está soplando eh, está soplando en una jeringa de 10 cc, está creando a nivel de las carótidas una presión, ¿no?, de 40 milímetros de mercurio, y esa presión de 40 milímetros de mercurio es el que va a producir que pueda revertir como un masaje carotídeo, se llaman maniobras valgales modificadas. Entonces, viendo ya todo esto, vamos a hablar sobre las taquiarritmias, ¿no?, que son arritmias que se caracterizan cuando la frecuencia cardíaca primero es mayor de 100 por minuto. Una de las causas más frecuentes de ingreso a un servicio de emergencia, vamos a tener pacientes, van a venir de toda clase de edad, desde niños hasta adultos, a la emergencia, ¿ya? Y que generalmente va a necesitar de tratamiento intensivo, que vamos a necesitar de manejar la unidad de trauma shock, con un monitor continuo, lo vamos a necesitar. Entonces, estos pacientes es muy frecuente que lleguen a emergencia, ¿no? Y el tratamiento vamos a depender de en qué situación nos encontremos con el paciente, si el paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Por ejemplo, si es hemodinámicamente inestable el paciente, el tratamiento debe ser precoz, ¿no? Porque está corriendo el riesgo de la vida del paciente. Y una forma de considerar que está hemodinámicamente inestable nuestro paciente es de que la presión arterial esté menos de 90/60, haga hipotensión nuestro paciente. Alta incidencia de hemodinamia inestable, y posteriormente, si no corregimos esto, nuestro paciente puede hacer pues una hipoxia a nivel de las coronarias, se puede infartar, puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser edemas agudos de pulmones, ¿no? Hacer una emergencia, ¿no? Y se puede incrementar la mortalidad en nuestro paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente viene
Por ejemplo, no es lo mismo tener un adulto mayor, no un adulto mayor que llegue a una frecuencia cardíaca de 150 y a un paciente joven, como en el caso de ustedes, que podría venir con una frecuencia cardíaca de 200. Entonces tú dices, no, no tiene 150 nomás, pero tiene 65 años, tiene 70 años. Y es así que, mira, acá tenemos, según la teoría, según la regla, la fórmula de Carbonen, que nos dice que cada paciente tiene su frecuencia cardíaca máxima para su edad. Es así, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Pacientes de 20 años, 220 menos 20, más o menos la frecuencia cardíaca máxima para su edad es 200 en el caso de un paciente de 20 años. Y para nosotros evaluar a nuestro paciente si sus coronarias, si todo está normal de nuestro pacientito, le sacamos el 85% del 20% del 200 y nos sale que su frecuencia cardíaca es 120, 170. Estos 170, ¿para qué nos sirve? Para evaluar la indemnidad de las coronarias de nuestros pacientes. Si vemos con esto, si el paciente llega a 120, 170 de un paciente de 20 años, entonces, y no tiene ninguna sintomatología, está trotando, está corriendo, está haciendo una prueba de esfuerzo, entonces nosotros decimos que nuestro paciente probablemente sí está sus indemnes sus arterias coronarias. Pero miremos acá abajo, ¿no? Pacientes adultos mayores que vienen descompensados con frecuencias cardíacas, mira, tan solo llegan a 130 y ya está poniendo, ya está evaluando esta frecuencia cardíaca, ya está evaluando la indemnidad de sus coronarias de un paciente adulto mayor. Entonces, un paciente adulto mayor que llegue a 130 más o menos, ya después ya está, probablemente ya está haciendo hipoperfusiones a nivel del miocardio, por lo tanto el paciente va a hacerse hemodinámicamente inestable, se puede producir un shock cardiogénico por un infarto, una isquemia, y esa isquemia puede desencadenar las taquicardias ventriculares, como vamos a ver, que es el 85%, el 80% de etiología de una taquicardia ventriculares. Es así que, miren, nosotros a un adulto mayor podemos sacar la fórmula, según la fórmula de Carbone, que 220 menos 80, su frecuencia cardíaca máxima para su edad de ese adulto es 140. Entonces, cuanto más adulto, menos frecuencia cardíaca. Y por eso, cuando llegan los abuelitos con fibrilación auricular, llegan hasta 160, el paciente va a estar hemodinámicamente inestable. Entonces tenemos que convertir, tenemos que bajar esa frecuencia cardíaca. Tomamos la presión, si está menos de 90 a 60, lo cardiovertimos eléctricamente a nuestro paciente con una cardioversión sincronizada. Eso ya conocemos, esto es un sistema de conducción de nuestros pacientes, de cada uno de nosotros, en nuestro corazoncito, cómo inicia a nivel del nodo sinusal, pues mediante sus haces internodales, nodo auriculoventricular, su rama izquierda, su rama derecha, ¿no? Su rama izquierda, su rama derecha. Acá tenemos los haces internodales, el medio posterior, el haz anterior izquierdo, posterior izquierdo y el septal y luego el derecho, ¿no? Cada uno puede bloquearse y se puede producir pues bloqueos con el tiempo, como vamos a ver posteriormente. Bueno, dentro de las taquiarritmias se ha visto que vamos a tener, se van a dividir según la etiología, según la formación del impulso que puede ser o según la conducción del impulso. Se pueden alterar en acá nuestros pacientitos. Y posteriormente esto van a producir. También puede ser los dos, ¿no? Puede darse los dos concomitantemente. Entonces, esta es nuestra taquiarritmia que se pueden presentar. Y es así que cuando hablamos ya sobre la formación del impulso, los automatismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un automatismo, que es la capacidad de generar impulsos, latidos o actividad de marcapaso que pueden ser normales o anormales. Dentro de los normales, por un ritmo de descarga normal, producen a nivel de nodo auriculoventricular y a nivel del sistema His de Purkinje, pueden producirse por estos normales, pueden producirse si el paciente, por ejemplo, hace una isquemia, hipoxia, el paciente adulto mayor comienza a presentar latidos más de 140, 150, una fibrilación se descompensa, eso puede descompensar y hacer pues taquicardias, ¿no? Por automatismo incrementado y está dentro de lo normal, ¿no? Y luego de ahí hay otros que pueden ser por trastornos metabólicos, que pueden ser bloqueos auriculares ventriculares de tercer grado, por fármacos, puede haber, ¿no? Y ejemplo, en este caso, algunos pacientes que hagan trastornos metabólicos solamente pueden llegar a ser taquicardias sinusales, ¿no? Hay otros que se llaman el ritmo de la unión, que es unión, nos a nivel del septum de la aurícula con el ventrículo, ¿no? A nivel del nodo auriculoventricular, que va a ir una frecuencia cardíaca entre 40 y 60.
se llama ritmo de la unión, ritmos idioventriculares, ¿no? Que van a ir, que son anormales generalmente, y puede ser por automatismo incrementado, ¿no? ¿No? Y esto se puede dar también por isquemia, algún trastorno metabólico, por medicamentos, ¿no? Y es así que vamos a ver, por ejemplo, acá el ritmo idioventricular o ritmo de la unión, que va a ir a una frecuencia cardíaca en 40, 60 latidos por minuto. Lo característico es de este paciente que puede, este ritmo de la unión, la onda P normalmente cuando nosotros hablamos de criterios de ritmo sinusal, vemos que la onda P debe preceder al complejo QRS. Pero en este caso, este onda P va a ser posterior al complejo QRS, puede ser positivo, en este caso es negativo, y puede ser de esas formas, o positivo negativo, o isobifásico. Puede estar antes del complejo QRS o después del complejo QRS. El otro, para que sea también de la unión, no, aparte de cumplir este criterio que las P van a estar retrógradas o posteriores, también el complejo QRS debe de ser angosto, ¿no? Ya sabemos que es angosto para que si hace taquicardia se llama supraventriculares y el intervalo PR o el QRS debe ser menos de 0,2 de segundo, ¿no? Es un ritmo de escape porque no recibe el estímulo de arriba del nodo sinusal, por lo tanto salva este latido, pues se llama latido de unión o ritmo de escape, ¿no? Que se escapa. Entonces, normalmente, mira, ha contraído el ventrículo izquierdo, se ha estimulado y posteriormente recién ha venido estímulo, por eso es ritmo de la unión, ¿no? Y acá vamos a ver cómo es, mira, el ritmo idioventricular. Normalmente, que van asociados, ¿no? El ritmo idioventricular también que va a ir más o menos de una frecuencia de 40 a 60, pero en este caso estamos hablando de 300, 150, 175 de frecuencia cardíaca. Lo vemos ancho, con T negativas, ausencia de onda P, entonces les llamamos ritmo idioventricular. Y como lo vemos, como son anchos, T negativas, lo vemos generalmente en aquellos pacientes o primero ver que la onda P está ausente, ¿no? Y como la frecuencia cardíaca es está en este caso 75, está cumpliendo criterios de ritmo de nodo ventricular o idioventricular y está más de 60, entonces hablamos de un ritmo idioventricular acelerado. ¿En qué casos lo vamos a ver en este caso? En el caso de trastornos hidroelectrolíticos, el más importante, el potasio. Puede ser una hipocalemia, este ritmo hidroventricular acelerado, ¿no? Hipocalemia, o cuando el paciente está haciendo trastornos metabólicos, por ejemplo, se ha podido infartar el paciente y está salvando este ventrículo, está tratando de compensar la no estimulación, el estímulo del marcapaso de arriba de nuestro, ¿no? Entonces, nuestro paciente acá también puede presentarse en pacientes premorte. A veces hay situaciones donde nos hacen las interconsultas, nos dicen, queremos la opinión del cardiólogo, ya que tenemos mal pronóstico en nuestro paciente y quisiéramos que lo vean. Listo, hacemos un ecocardio, la fracción de eyección todavía está confirmada, pero el trastorno es metabólico en este caso de los pacientes. Y damos, ¿no? Ritmo idioventricular puede ser normal o acelerado, pero nos habla ya sobre el paciente premortem también en algunas situaciones. Hay otra de los trastornos de formación de los impulsos que se llama el desencadenamiento de las actividades que pueden ser postdespolarizaciones precoces antes que se repolarice el tejido miocárdico, nuevamente se estimula este corazoncito, y o las postdespolarizaciones tardías, ¿no? Ocurre tras la repolarización del tejido miocárdico circulante, ¿no? Entonces, ¿en qué casos pueden ser las precoces? Por ejemplo, en síndrome QT largo, ¿no? Que son por canalopatías, con QT largo, que pueden ser con estados de esfuerzo físico, con las alteraciones de los canales de potasio, y aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen, después de una discusión, que presentan pérdida de conciencia. El otro es la torsada de Poites, ¿no? Que es una despolarización, postdespolarización precoz, la torsada de Poites, que produce también mortalidad incrementada, ¿no? El paciente que se puede corregir con sulfato de magnesio en estos casos, un antiarrítmico, ¿no? Estabilizadores de membrana. Y hay algunos también antiarrítmicos, los de clase 1 y 3, que pueden producir estos tipos de despolarizaciones precoces. Las descargas simpáticas o hipoxias, ¿no? Paciente hace hipoxia, está en shock séptico, está hipóxico generalizado, shock distributivo, ¿no?
Entonces, nuestro paciente va a desencadenar arritmias, ¿no? ¿Por qué está haciendo la arritmia? Tenemos que controlar la causa desencadenante en nuestro paciente, que darle los antiarrítmicos, los controladores de frecuencia en este caso. Y miren acá también en cuanto a las despolarizaciones tardías, cuando se dice que es tardía, cuando nuestro corazoncito se ha repolarizado, porque hay una sístole y hay una diástole, en nuestro paciente ya está haciendo una diástole, se está repolarizando antes de que vuelva a despolarizar. Posterior a esto se va a producir, ¿no? Lo otro, desencadenamiento de la actividad por formación del impulso. Y en este caso son un poquito más difíciles de manejar, por ejemplo, estas postdespolarizaciones tardías, que es las taquicardias auriculares, ¿no? Estas taquicardias auriculares vienen paciente, hay más latidos, más ondas P que las ondas QRS, entonces se llama taquicardias auriculares, que son difíciles de menguar, de tratar, un poquito resistentes al tratamiento, ¿no? Y hay algunos que pueden producir por arritmias, en toxicidad por digitálicos, que también está dentro de las despolarizaciones tardías. Tenemos las taquiarritmias ahora en cuanto a la conducción. En cuanto a la conducción, uno ya hemos hablado sobre los procesos de formación del impulso, ahora por la conducción del impulso que se pueden producir las arritmias, incluyendo la reentrada, que es la causa principal de la taquicardia ventricular, la reentrada, ¿no? Es una de las. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la taquicardia ventricular? Es por la conducción del impulso. Dentro de esto, de la reentrada, la QRS ancho, cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 100, pero el QRS es mayor de 0,2, es de reentrada. Y esto, generalmente, si es taquicardia ventricular, 80%, hasta demostrar lo contrario, es porque el paciente se ha infartado. Y si se ha infartado, yo no voy a decir eres posinfartado, sino eres isquémico, ¿no? O has dejado ya cicatriz. Entonces, una isquemia, ¿no? Isquemia. Puede generar zonas de corazón que conducen los impulsos, ¿no? Pueden producir las taquiarritmias, ¿no? Taquiarritmias. Para que se produzca este mecanismo de reentrada, tenemos que cumplir estos criterios. Debe haber una vía de conducción funcionalmente distinta, porque acá son dos vías de conducción, y acá se llama beta, alfa, vamos a ver cómo sea, pero son sistemas de conducción, son distintas estas vías de formas de conducción. Hay luego posteriormente se va a producir un bloqueo unidireccional de uno de ellos, va a venir acá el estímulo y el otro, este va a estar bloqueado, entonces el estímulo se va a ir por el otro lado, para que sea un mecanismo de reentrada. Y el otro es de que puede haber en uno de ellos, puede ser más mecanismo de conducción más lenta o que no, más lenta, y el otro que va a ser más rápida. Pero vamos a tener que el periodo refractario, el otro de refractariedad, es más prolongado y el otro es más corto para que se pueda perpetuar las arritmias. Entonces, esos son los criterios más o menos para que se produzca una reentrada. Tiene mecanismos de conducción diferentes, va a estar bloqueada una sola vía para que se perpetúe y las conducciones van a ser diferentes en cada vía también. Vamos a ver, estos son los marcapasos, cómo más o menos se maneja, y si este falla, va a comenzar a comandar y va a ir de 45 a 60, nosotros estamos aprendiendo de 40 a 60, ¿no? Y si este falla, comienza a entrar el marcapaso de las de His, ¿no? De 40 a 45, de 30 a 40, más o menos, y luego, mire, ya van, a medida que va bajando el marcapaso, el QRS se va haciendo más ancho. Cuando más arriba es el marcapaso, va a responder a una atopina. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar que cuando el marcapaso, si el QRS es angosto, yo le puedo dar atropina 0,5 miligramos cuando la frecuencia cardíaca es menos de 40, o el paciente tiene mareos, síncope, sintomatología asociada a la frecuencia cardíaca disminuida. Entonces, pero si es más abajo, no va a ser ya efecto la atropina, no va a ser efecto la atropina, tenemos que medir otro inotrópico positivo, puede ser, o ya estar entrando a que nos puede ayudar un marcapaso transitorio. Estos son los mecanismos de taquicardia, vamos a ver, a nivel del nodo auriculoventricular, hemos visto los tres mecanismos para que sea reentrada, las conducciones, los periodos refractarios, la velocidad de conducción, que son diferentes. Dentro del nodo auriculoventricular se llama, ¿no?, el mecanismo de entrada atrioventricular, de reentrada o taquicardia auriculoventricular intranodales.
Luego, loco, tenemos el efecto de unión o taquicardia de la unión, pero que mira, que viene más o menos del nodo auriculoventricular y salta a ras de His. El otro que tenemos del nodo auriculoventricular hacia ventrículo, puede ser nodo ventricular, y es un mecanismo de reentrada, viene, ¿no? Mira, viene este antihorario, ¿no? Que vamos a producir, mira, tiene acá el nodo fascículo, que es una vía accesoria, y viene acá por el nodo auriculoventricular y el haz de His, y luego viene la vía accesoria que no debería haber. Y es así como ya como resumen que en este caso vamos a presentar los QRS angostos, ¿no? Las taquiarritmias, primero las taquiarritmias vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Primero el QRS. ¿Es ancho o es angosto? Si es angosto, como estamos tocando el tema, entonces vamos a preguntarnos, ¿cuándo es angosto? Cuando es el QRS menos de 0,12. Entonces nosotros decimos taquicardia, QRS angosto. Pero para que sea taquicardia, tiene que ser mayor de 100, ¿verdad? Ahora vamos a evaluar los QRS. Vamos a ver que las ondas R sean regulares o sean irregulares o irregularmente irregulares, ¿no? Es su forma de clasificación, ¿no? Entonces agarramos un papelito y medimos cada complejo QRS en el electrocardiograma y vemos, hacemos como medir, y esa forma es nosotros hablamos sobre regularidad de nuestro paciente. Pero si no coincide, puede ser por momentos coincide y por momentos no coincide, regular, irregular, pero hay momentos donde no coincide, es totalmente irregular las ondas R. Es así que la fibrilación auricular es nuestra evidencia, en este caso, la primera arritmia, ¿no? La primera arritmia. ¿Cuál es la arritmia supraventricular más frecuente? RR regular. En este caso se llama fibrilación auricular seguida de los flúter auriculares. Ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál es la arritmia? Con R regular, ¿no? La más frecuente, estamos hablando de las taquicardias de reentrada intraneural auriculares ventriculares. Esta segunda, esta es la más frecuente. Entonces hay dos situaciones que se les puede preguntar en esto, ¿no? Y acá podemos ver las regulares. Ahora, una situación cuando vamos a ver la regularidad de nuestras ondas R, vamos a preguntarle si se presenta la onda P, ¿no? O es retrógrada la onda P o con presencia de onda P. Si es con presencia de onda P, taquicardia sinusal, ¿no? Taquicardia sinusal, ¿no? O si no, la taquicardia auriculares, ¿no? Taquicardias auriculares. Pero cuando ya nosotros no vemos la onda P, está retrógradamente, ¿qué quiere decir? Está después del complejo QRS, tenemos que hablar, pues, ¿no? Como flúter auriculares, taquicardias reentradas, puede ser intranodales o auriculoventriculares, ¿no? La irregularidad también, miren, cuando pueden ser regulares, irregulares, pues llama fibriloflúter a veces, ¿no? Estamos hablando sobre flúter auriculares, ¿no? Hay algunos flúter, porque generalmente el flúter es regular, es con RR regular, ¿eh? Es con RR, por eso viene acá, mira, flúter auricular, generalmente, pero a veces, vamos a ver, va a depender de esa onda P, que es esa onda F mayúscula, para ver si es un flúter o no. Tener cuidado, repasar las preguntas de flúter, cómo reconocer una onda flúter, ondas R, ¿no? En las ondas de serrucho, ¿no? Irregulares, ¿no? Y es así, mira, ya hemos hablado sobre las causas de taquicardia supraventricular, pero en el otro lado, en el otro extremo, está el QRS ancho. No, pero mi QRS es ancho, mayor a 0,12. Entonces, hasta demostrar lo contrario, todos se llaman taquicardias ventriculares. QRS ancho mayor y la taquicardia mayor de 100, taquicardias ventriculares. O podemos buscar algunos criterios, vamos a buscar algunos criterios. Esta es una, mira, taquicardia, QRS ancho, y dentro de demostrar lo contrario, esto se denomina una taquicardia ventricular, ¿no? Y como hemos visto, puede haber que el paciente ya tenía una preexcitación de base, y entonces es ancho el QRS, ¿no? Si es ancho este QRS, va a comenzar a presentarse, pues, de esta manera. Y si no cumple los criterios de taquicardia ventricular, ¿y cuáles son esos criterios? Pregunta de evaluación, ¿no? La pregunta de evaluación, ¿cuáles son los criterios o cómo se denomina este criterio para diagnosticar taquicardia ventricular? En este criterio se llama criterios de Brugada, ¿no?
los criterios, pero no les ponen el nombre, porque generalmente les dicen, no poner epónimos en los nombres, y no les ponen. ¿Cuáles son aquellos, o para qué sirve los siguientes criterios para diagnosticar qué taquiarritmia, qué taquicardia? Ausencia de complejo RS en todas las precordiales, o el intervalo RS mayor a 100 milisegundos, o la disociación auriculoventricular, criterios de morfológicos o taquicardia paroxísticas, ¿no? ¿Cuáles son estos criterios? ¿Para qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve, Brugada? Para diagnosticar la taquicardia ventricular. Mira, si cumple uno de estos criterios, es taquicardia ventricular. Pero hay algunos pacientes que no van a cumplir estos criterios. Y eso se denomina taquicardia paroxística de arriba de los ventrículos supraventriculares, o sea que viene de las aurículas, pero con una aberrancia. Pero es de arriba, pero tiene aberrancia, por eso es ancho. Entonces no se olviden, esa es pregunta de evaluación. Y es así, mira, taquicardia QRS angosto, primero vemos que para que sea angosto tiene que ser el QRS menos de 120 milisegundos, ¿no? Y nos preguntamos si son regulares o no. Entonces acá dice, es regular. Sí, es regular. Se ve las ondas P. No se ve las ondas P, entonces pueden ser retrógradas, ¿no? Entonces por eso se llama taquicardia reentrada intranodales, miren, las más frecuentes, donde los mecanismos de ondas P se identifican. Y en el otro, cuando las P son visibles, pero mira, es regular la onda R. Entonces se llama taquicardia auricular. Taquicardia auricular. ¿Y cómo yo voy a saber que la veo? Porque vamos a tener mayor latidos, varias ondas P, ¿no? Vamos a ver que tiene varias ondas P y qué complejos QRS o con contracciones ventriculares, ¿no? Entonces, taquicardia auricular. Entre esto tenemos, luego de ahí vamos a ver, ¿tiene más ondas P que complejos QRS? Sí, está nuevamente taquicardia auricular o flúter auricular, pero es RR regular, miren, ¿eh? Regular. Pero no hay ondas R o ondas P más que complejos QRS. Entonces, en ese caso, yo voy a medir el RP, el intervalo RP. Vamos a ver posteriormente cómo es el intervalo RP. Generalmente, acá vamos a ver, imagínense, hay un complejo QRS, estoy imaginando acá, y la onda P cae retrógradamente. Entonces, ese se denomina RP. Y eso lo vamos a medir. Se mide si el RP es mayor o es menor que el PR que le precede, entonces podemos hablar de taquicardias reentradas intranodales. RP corto. ¿Cuándo voy a decir que un RP es corto? Cuando mide menos de 90 milisegundos. Hay algunas literaturas en las cuales habla sobre 70 milisegundos, vamos a ver, pero eso es en el procedimiento o en el estudio electrofisiológico. Pero para nosotros, para medir un electrocardiograma, el RP va a ser menos de 90 milisegundos y estamos hablando de una de las arritmias más frecuentes con RR regulares, las taquicardias reentradas intranodales. Tenemos esta y es muy frecuente en pacientes jóvenes también. Pero si no es mayor de 90 milisegundos, se llama taquicardia reentrada entre aurículo y ventrículo. No es intranodal, entre aurículo y ventrículo. Por eso el RP va a ser más de 90 milisegundos. ¿Listo? Y si no cumple este criterio, puede ser las taquicardias atriales, de las de unión o las de intranodales atípicas. Pero lo con que nosotros sepamos, aprendamos esta diferencia, RP corto, intranodal, RP largo, aurículo ventricular y estamos. ¿Listo? Y acá vamos a hablar cómo vamos a enfrentar a nuestro paciente con una taquiarritmia. Se evalúa generalmente con una taquicardia supraventricular. Pero ¿qué debemos hacer? Pero, si no tenemos monitor, un electrocardiograma. Porque a veces llega el paciente quejándose de taquicardias ventriculares, se queja y dice, ¿sabe qué? Necesito, vengo acá, mi pacientito viene con taquicardias en mi casa, hasta me llega a desmayar, me hace latido de rana, me late los lados del cuello. Entonces, ese es mi problema. Entonces, estoy viniendo. Entonces, primero sería lo ideal. Cuando llegan al consultorio o llegan a la emergencia, ¿tienes alguna molestia? No, ya no tengo, ¿no? Pero a mí, cuando me pasó el latido, tenía dolor de pecho, tenía todas esas cosas. Entonces, muy importante, que cuando tenga esa sintomatología, que el paciente pueda tomarle un electrocardiograma de 2 derivaciones, porque vamos a ver que es importante si nosotros encontramos la arritmia, si es una vía accesoria, nos va a ayudar las 12 derivaciones.
muy importante. Entonces, tomarle un electrocardiograma. Luego de ahí, ver si tiene alguna cardiopatía de base, hacer un buen anamnesis. La anamnesis, solamente el relato de la enfermedad, nos da el 75% de el diagnóstico. Posteriormente a ese diagnóstico, ese 75% de diagnóstico, ¿no? Lo que pasa es que cuando a nuestro paciente le hacemos una buena historia clínica, podemos llegar hasta 90, 85, 90% de, de nuestro diagnóstico, nuestro paciente. Luego, pedirle un hemograma completo para ver qué es lo que lo está descompensando a nuestro paciente. Puede ser una sepsis, una infección, una anemia, ¿no? Pedir perfiles bioquímicos, ver una de las hormonas más frecuentes que lo descompensa a nuestros pacientes y que vienen a consulta cardiológica por presentar palpitaciones son los hipertiroideos. Entonces nosotros los estratificamos, le sacamos la hormona estimulante de la tiroides y la T4 libre solamente, y vemos, ¿no? Paciente flaco, disminuido de peso, ojos saltones y piel fina, temblorosa, este paciente es probablemente hipertiroidea. Entonces ya tenemos las dos derivaciones, sacamos nuestro, y una vez que concluimos, de repente tenemos que hacer una ecografía transesofágica para ver si está en fibrilación auricular con una hemodinamia inestable, porque si el paciente tiene una ecografía transesofágica, buscamos la orejuela de la aurícula izquierda y ahí descartamos que haya un trombo, ¿no? Ese trombo que se ha descartado en la orejuela izquierda puede, si lo llevamos a ritmo sinusal, nuestro paciente lo cardiovertimos eléctricamente a ritmo sinusal, puede salir el trombo y se va al cerebro, pues, ¿no? Por eso es importantísimo una ecografía transesofágica. Y vamos a ver que posteriormente, si no tenemos esta ecocardiografía transesofágica, tenemos que iniciar anticoagulación si está inestable, si está estable nuestro paciente de 3 a 4 semanas, y ahí posteriormente tenemos que cardiovertirlo, ¿no? Y en algunos se puede hacer pues ya más, ¿no? Si son pruebas, algunas arritmias, como por ejemplo las de síndrome de preexcitación o Parkinson-White, ¿no? O aquellos bloqueos intermitentes, que tenemos que estratificar a nuestro paciente si tiene algún factor de riesgo incrementado. Por ejemplo, los Wolff-Parkinson-White les hacemos un poco de esfuerzo y vemos si hace arritmias malignas. Porque si es arritmia maligna, alto riesgo de mortalidad, de muerte súbita, el paciente tiene que ir a ablacionarse, ¿no? Ablacionarse, ¿no? Ahí los monitoreos electrocardiográficos, a veces llega, como les dije, llega el paciente y ya no tiene nada, pero viene al día siguiente, doctor, me ha presentado a las 3 de la mañana, para eso es el holter, ¿no? Le hacemos un holter, ¿no? Y en eso vemos y ahí se pone, se captura el holter, ¿no? Y hay a veces en adultos mayores que vienen con frecuencias cardíacas, las FA paroxísticas, es muy importante para diagnosticar a nuestros pacientes. Algunas pruebas para ver, ¿no? Pruebas de detección isquémica, que pueden ser las pruebas de esfuerzo, o podemos hacer cateterismo, ¿no? Y el otro es pues el estudio electrofisiológico, ¿no? Para ya ver si hay algún paciente que tiene mucha sintomatología, pérdida de conciencia, por ejemplo, disculpen, pérdida de conciencia en este caso. Aló. Hola. Sí, sí, sí. No, no puedo. Hasta la... Sí, sí. Ahorita no puedo, estoy tomando, estoy 4. Sí, 4, 4. Ya, ya, ya. Gracias, gracias. Ya, chao, chao. Ya, disculpen. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Se debe considerar en el estudio electrofisiológico, ya cuando ves que la paciente tiene la sintomatología de un cuadro clínico y de taquiarritmias, pérdidas de conciencia, o ha hecho un paro cardiorrespiratorio, o lo han abortado ese paro cardiorrespiratorio, lo han reanimado, está vivo nuestro paciente y tiene que mandarse pues a estudio electrofisiológico. A veces, ¿cuándo más mandamos a estudio electrofisiológico? Cuando no encontramos esa evidencia objetiva o no podemos documentar la taquicardia, pero el paciente viene, se hospitaliza, sí, ha llegado así de esa manera, la historia dice, entonces tenemos que mandar estudio electrofisiológico a nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, las taquicardias supraventriculares podemos ver, ¿no? Mira, la paroxitis supraventricular es una de nuestras arritmias más frecuentes que se vienen. La fibrilación es la más frecuente. Taquicardias sinusales, hay que ver en las taquicardias sinusales cómo son las taquicardias sinusales, si son
si nuestra taquicardia sinusal es fisiológica o es inapropiada. ¿Qué quiere decir eso? Le pedimos un electrocardiograma y vemos que la frecuencia cardíaca es mayor de 100, pero hay un complejo PQRS, más de 100. Pero el paciente está con taquicardia, ¿no? Entonces evidenciamos y vemos. ¿Por qué es fisiológica? Porque puede estar anémico, puede estar, es una respuesta a una anemia, a un dolor, a una fiebre. Eso se llama fisiológica. ¿Ya? Y es inapropiada cuando descartamos todo esto, lo que es fisiológico, y si el paciente está taquicardio, en este caso hay que descartar trastornos hormonales, algún estado simpático médico, alguna medicación probablemente, ¿no? El otro de las arritmias están las taquicardias auriculares. Hemos visto que es una de las más difíciles cuando las ondas P son más frecuentes, taquicardia auricular focal, multifocal, que son más frecuentes, ¿no? En este caso, las multifocales, que son más frecuentes, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Y las de reentraina, ¿verdad? Que son las que dicen, vienen y te dicen, hey, doctor, comienza a latir mi corazón, pero yo lo siento en el cuello, ¿no? Los dos latidos, comienzo a sentir el latido en mi cuello. ¿Listo? El flúter auricular, hemos visto, miren acá, porque va a haber aquellos pacientes que se llaman típico, atípico o istmocavo tricuspidios, istmocavos no tricuspidios dependientes, ¿no? Vamos a ver los istmocavos tricuspidios dependientes, los horarios, antihorarios, ortodrómicas, antidrómicas, que es importante conocer y cómo vamos a conocerlo, y las taquicardias de la unión, las reentradas, ¿no? Nodal o intranodales, auriclos ventriculares, típicos y atípicos, ¿no? Las vías accesorias, cuando tienen las vías accesorias, ya cuando hay vías accesorias hablamos de Ward Parkinson White, Longano Levy, preexcitación asintomática, patrón preexcitación, ¿no? Estos son los que tienen las vías accesorias, ¿no? Las taquicardias por entrada, hemos visto los criterios para que una de las más frecuentes arritmias es que haya taquicardia ventricular de reentrada, ¿no? Reentrada auriculoventricular, las taquicardias reentrada auriculoventricular, las ortodrómicas, ¿no? Ortodrómicas que van en sentido de reloj y las antidrómicas que van en contra los sentidos de reloj, ¿no? Entonces, eso y los otros que son de la unión. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos un organigrama en los cuales nosotros podemos evaluar la taquicardia de complejo QRS estrecho. ¿Cómo lo debemos evaluar? Primero ver que la frecuencia cardíaca es de menos de 100, el QRS menos de 120. Entonces, es una taquicardia QRS estrecho. Ahora hay que ver si tiene la taquicardia, el RR, con un papelito medimos, ¿no? Lo medimos, marcamos y dices, ¿no? ¿Es regular o es irregular? Es regular, ya. Si es regular, pero vamos primero por la taquicardia irregular, ¿no? No es regular, mire, es la más frecuente, la FA. FA, la fibrilación auricular, la más frecuente. Puede haber las aleteos, que son las flúteres, ¿no? Puede haber, pero la más frecuente es la fibrilación auricular, la taquicardia con RR irregular. Pregunta de evaluación. ¿Cuál es la arritmia? Taquicardia QR supraventricular con RR irregular, pero sin onda P, fibrilación auricular. Listo, acá vamos, las taquicardias regulares, ¿no? Vamos a ver las más frecuentes, las que tienen mayor cantidad de arritmias, ¿no? En este caso vamos a preguntarnos si se ve la onda P o no se ve la onda P. ¿Ondas P visibles? No. Ya. Entonces acá podemos ver las taquicardias de reentrada, como hemos visto, ¿no? Y esto nos va a producir evaluar los RP, ¿no? Los RP que ya hemos visto, cómo evaluar el RP. Ahorita vamos a ver, nos va a enseñar a cómo medir, ¿ya? Pero si las ondas P son visibles, ya puede ser una taquicardia sinusal, taquicardia auricular o taquicardias auriculares multifocales, ¿no? Que son frecuentes. Pero en acá ya también, si la frecuencia ventricular es mayor que la frecuencia auricular, entonces nosotros vemos QRS más que ondas P, entonces vamos a ver que puede ser una taquicardia de la unión, taquicardias de reentrada intranodal, ¿no? Pero si la frecuencia, dice acá, frecuencia ventricular mayor que la frecuencia auricular, no, porque va a haber ondas P por todo ladito, pues van a estar metidos en el QRS, en la onda T, entonces hay que tratar de encontrar el RP, este RP. Si el RP es corto, habíamos quedado que es la intranodales, ¿no? Si el RP es largo, habíamos quedado que es la taquicardia auriculoventricular, la representativa, ¿no? La representativa. Y acá vamos a ver, miren cómo acá se va a evidenciar el RP.
¿no? Este es el complejo QRS y acá se mete la onda, mira, la onda P retrógradamente, ¿no? Retrógradamente y acá lo vamos a medir, miren, más o menos acá un cuadradito, dos cuadraditos a comparación. Este se llama RP. Entonces acá estamos midiendo los cuadritos. Es 0.08, porque es 0.04 más 0.04, 0.08. Es 80 milisegundos. ¿Es menos de 90 milisegundos? Sí, entonces se llama RP corto. ¿Y cuál es la arritmia más frecuente de la taquicardia de entrada intranodal? Entonces la intranodal también le llaman la string, ¿no? La string, la tran, todo eso. Pero RP corto. ¿Listo? Y, bueno, y en algunos casos, mira acá la están midiendo, ¿no? El RP hasta esta P, miren acá, ya 120 milisegundos es, y acá ya sería RP largo, ¿no? Entonces ya serían las taquicardias de aurícula a ventrículo, aurícula de ventrículo, ¿no? Así es la forma como nosotros medimos, ¿no? Y generalmente medimos solo los cardiólogos porque los demás no van a medir, ¿no? Entonces ya están aprendiendo y esta es la forma. En cuando es acá dicen, pero doctor, usted está diciendo que era 90 milisegundos, pero sí, pues esto es cuando hacemos el electrograma, se llama eso, ¿no? Cuando el electrofisiólogo agarra y estudia estas taquicardias y los estimula en el estudio electrofisiológico y mide el RP, ¿no? Menos de 70 milisegundos ya es más específico para esto, ¿no? Entonces, RP largo, RP corto o menor que PR, sí, entonces medimos, sí, menos de 90 y taquicardia de entrada intranodal común, es la más frecuente. Pero no es más frecuente las aurículos ventriculares o Wolff-Parkinson ortodómica. Lo que tienen que saber ustedes es la ventricular la más frecuente. Lo demás es más frecuente, miren, no es RP corto, RP largo, como una taquicardia sinusal, taquicardia auricular, las LATAM, que son más frecuentes en por las de unión, todo eso. Entonces, específicamente ahora hablando sobre las taquicardias sinusales, nuevamente, ¿cuándo es taquicardia sinusal? Cuando ustedes que están atendiendo, algunos que están atendiendo las clases, por ejemplo, sienten un estímulo, una descarga simpática, o corren, o tienen un dolor, o han tenido fiebre, y comienzan a latir más de 100 sus corazoncitos. Se llama taquicardia sinusal, taquicardia normal, ¿no? Y va a depender, mira, depende de la edad, ¿no? Puede llegar hasta 200, como hemos visto, o menos de 140 o 140 máximo en algunos adultos. Va a depender, ¿no? De la edad y según la fórmula que hemos aprendido. Entonces, reflejar un proceso subyacente, ¿no? Puede ser metabólico, puede ser efecto farmacológico, va a depender si el paciente está con algún trastorno, ¿no? Fisiológico o fisiopatológico, ¿no? Si es fisiológico, ya pues al dolor, ¿no? Por ejemplo, un proceso de dolor, fiebre, o no es fisiológico en algunos estados de ansiedad, embolia, tirotoxicosis, nicotina, todo aquellos casos ya serían secundarios, ¿no? Y es así que se llama apropiada y inapropiada. Apropiada porque es respuesta fisiológica a un evento secundario y inapropiada por una estimulación vagal o simpática, mimética, ¿no? Simpático por un problema intrínseco, no propio del nodo sinusal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, es hipertiroidismo, es muy frecuente, ¿no? O algún proceso de algún medicamento que esté produciendo, o de repente proceso infeccioso en el caso, ¿no? Hay que estudiar, hay que preguntar a nuestro paciente si esa taquicardia, por ejemplo, ahí hemos tenido una interconsulta en que nuestro paciente llegaba a 100, era nuestra puérpera inmediata, que llegaba a 140 la frecuencia cardíaca, pero era sintomática. ¿Tenías algún síntoma? Palpitación, no tengo ningún síntoma. Entonces tú le pones taquicardia sinusal, porque le habíamos pedido el electrocardiograma. Para que tú digas sinusal, tienes que pedir el electrocardiograma y cumplir los criterios de ritmo sinusal. Por lo tanto, nosotros preguntamos al paciente, decimos, ¿tiene síntomas? No tengo síntomas. Desde ahí tú dices, taquicardia sinusal asintomática. Buscamos electrocardiográficamente, entonces, el paciente no tenía fiebre, no tenía infección, pero había una leucocitosis incrementada en nuestro paciente, ¿no? Estaba incrementada la leucocitosis, entonces probablemente había un proceso infeccioso por ahí de base, ¿no? Entonces, que no estaban encontrando, querían manejar. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Pues, manejar la infección, ¿no? Manejar la infección más que manejar la frecuencia cardíaca, ¿no? Nosotros podemos frenar el corazoncito, pero lo que tienen que tratar es la enfermedad de base que está desencadenando, ¿no? Entonces, todo esto son consecuencias, ¿no? De algún proceso, ¿no? De alguna cardiopatía que puede ser coronaria, ¿no? Por ejemplo, en casos de embolias pulmonares, lo que podemos encontrar son las taquicardias, solamente taquicardias, ¿no? Taquicardia sinusal es una de las causas más frecuentes de una tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Pregunta de evaluación, ¿verdad? Y estos valvulopatías también pueden producir
¿no? Que son considerados como dentro de estos inapropiadas, ¿no? Taquicardia inapropiada, pueden presentar como algunos pacientes síntomas, palpitaciones, cuanto más palpite su corazoncito por la edad, paciente va a ser disnea, falta de aire, dolor de pecho. Si es un adulto mayor de 80 que llega a 140, su frecuencia cardíaca máxima, entonces el paciente debutará pues o presentará sintomatología de disnea y dolor torácico. Y es así que acá le presentamos la taquicardia sinusal, ¿no? Acá al paciente contamos 300, 150, 100, 160, 170, ¿verdad? 170, el corazoncito está latiendo acá a 170, ¿no? Y acá vemos la onda T y acá la onda P. P, ¿no? PR, entonces taquicardia, ¿no? Paciente joven probablemente, ¿no? Y cuál acá, mira la onda P, PQRS, PQRS, entonces taquicardia sinusal solamente. Y hay que tratar de conocer eso, ¿no? Ver la onda P y ahí decimos taquicardia sinusal, tranquilo, controla la frecuencia, busca la causa de la taquicardia que puede estar descompensando, ¿no? Y las inapropiadas, pues, ¿no? Se van a caracterizar porque primero está en taquicardia, la onda P, la taquicardia, su eje va a estar normal, como si fuera normal, pero se va a excluir alguna causa, ¿no? Secundaria de taquicardia sinusal, se excluye, no tiene infección, no tiene anemia, no tiene dolor, no tiene, entonces hay que descartar una secundaria, una inapropiada. Ahí tú dices, ¿no? Ah, entonces una taquicardia inapropiada porque no tiene las causas desencadenantes fisiológicas de una taquicardia. Exclusión de una taquicardias auriculares, ¿no? Que puede haber ondas P, QRS, ondas P, 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 QRS, P, 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 QRS, ¿no? Más ondas P que QRS, entonces se llama taquicardias auriculares. Entonces, en este caso, las inapropiadas hay que descartarlas estas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de las taquicardias fisiológicas, no? Sinusal, mira, acá tenemos causas fisiológicas, paciente, ejercicio físico, ¿no? Que tengan dolor, embarazo, relaciones sexuales, ¿no? Algunas emociones, algunos pacientes que son muy simpáticos, miméticos, ¿no? Que se estimulan y hacen taquicardia. Así que generalmente son aquellos pacientes que no hacen ejercicio tampoco, ¿no? Las emociones que pueden producir las taquicardias fisiológicas. Los otros, miren, las patológicas son aquellos que hacen ansiedad, ¿no? El sistema descargas de catecolaminas, frecuentemente haces descargas, ataques de pánico, anemia, fiebre, deshidratación, infecciones, neoplasias, ¿no? Disfunción autonómica, embolia pulmonar, esta es una de las causas más frecuentes de taquicardias sinusales, algunos que tengan valvulopatías o que entren en shock, pues, ¿no? Para que haga una respuesta secundaria a una hipotensión y shock. Puede haber medicamentos como aquellos inotrópicos, ¿no? O vasopresores que van a producir, pues, ¿no? Entonces, a veces tenemos, ¿no? Nuestro paciente está haciendo una taquicardia, por favor, pero está con inotrópicos, ¿no? Está con noradrena, está con epinefrina, está con dobuta, va a ser taquicardia. Entonces, lo que tú tienes que hacer es una respuesta secundaria al medicamento. Indicamos destete progresivo de noradrenalina de los inotrópicos vasopresores, ¿no? Así tenemos. O aquellos que hacen nebulizaciones, ¿no? Aquellos que hacen algunas veces nebulizaciones, algunos agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿no? Producen taquicardias, por eso hay algunos pacientes que tienen fibrilación, hay que tener cuidado, que sufren del pulmón, le dan beta-2 agonista y pueden producir pues fenotirol, puede producir algunas arritmias, taquicardias, pero luego de ahí pasa nomás, ¿no? Pasa. Drogas, anfetaminas, ya saben, conocido, la cocaína, ¿no? Ese es uno de las más, y las éxtasis, ¿no? Y en cuanto a otros, que es muy frecuente, la cafeína y el alcohol. A algunos pacientes más les hace el efecto, ¿no? La cafeína. Y aquel paciente con alcoholismo crónico, generalmente, después de la resaca, comienzan a presentar a taquicardias, ¿no? Que generalmente la fibrilación es una de las causas más frecuentes. Entonces, dentro de las recomendaciones de taquicardias sinusales, ¿no? Sinusal, ¿qué debemos hacer en caso de inapropiadas? Se recomienda evaluar y tratar la causa de esta inapropiada, ¿no? Puede ser infección, ¿no? Tratar esa causa, ¿no? Hay algunos medicamentos, pero la causa uno, clase indicación uno, nivel de experto, solamente te dice eso, causa, tratar la causa, no te dice inicie beta bloqueantes, ¿no? Es como el día de ayer que nos hicieron la interconsulta, yo no puedo dar, pues, ¿no? Está taquicardia, ya tómale un electrocardiograma, está insinusal, entonces tiene leucocitosis 14.000, 17.000, entonces tienes que tratar la causa desencadenante, tiene que iniciar antibiótico, probablemente hacer un cultivo, algo, buscar algún proceso, ¿no? Pero porque ya los leucocitos estaban incrementados, ¿no? Pero mira, la indicación 2A que nos dice, ibabradina,
o beta bloqueante, pero no es no es indicación uno, sino la causa, ¿no? La 2A están los dos. ¿Dónde están los beta bloqueantes? Depende, metoprolol, de repente atenolol, ¿no? Hasta que puede, que si es muy fastidioso, si es muy sintomático. ¿Cuándo tratar la taquicardia? Cuando el paciente es bien sintomático. Si no tiene síntomas, ejercitar el corazón, desfocalizar, como quien dice, y tratamos las arritmias. ¿Listo? Taquicardia sinusal por reentrada, ¿no? Ya hemos visto las reentradas, en este caso ya puede ser intranodal o auriculoventricular. En estos casos sí se puede ver, ¿no? Bloqueadores de canal de calcio, ¿no? Los no dihidropirimidínicos, que son el verapamil y el diltiazem. Esta es pregunta de examen siempre, donde veo en todo, cualquier tema de cardiología, donde les ponen qué medicamento no se debe usar en casos de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Siempre les pone, miren, acá en arritmias también te dice, no uses verapamil o diltiazem si este paciente tiene una ICC con fracción de eyección reducida, no lo uses, ya no lo uses, te dice, ah, ya bueno. Entonces no debemos usar, ¿no? Insuficiencia cardíaca o fracción de eyección reducida, entonces no debemos usar los bloqueadores de canal de calcio, no diinopiriminino como verapamil, porque son inotrópicos negativos, ¿verdad? Y entonces, como ya está reducido, fracción de eyección menos de 45-40%, está reducido la fracción de eyección inotrópico, empeora a tu paciente, puede llegar a un edema pulmonar, a un shock cardiogénico y lo considera iatrogénica, ¿no? Se debe considerar la ablación a algunos pacientes, mira, ablacionar algunas, de reentrada estamos hablando, ¿no? Las taquicardias, las TRIN, TRAN, las RP corto estamos hablando, si te pisen, puedes hacerlo ablacionar, ¿no? Síndrome de taquicardia postural ortostática de algunos pacientes, ¿no? Que cuando cambian de posición, pueden ser taquicardia, miren, ¿eh? Ahí se llama síndrome de taquicardia postural ortostática, ¿no? Entonces, tus pacientes probablemente no hacen ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Mira, acá te dice, se debe considerar programar el ejercicio, ejercitar a nuestro corazón. Hay pacientitos, ¿no? Yo estoy haciendo mi tarea, y hay un momento que me llaman mi nombre y dicen un oral y comenzó a presentar taquicardia. Entonces, por favor, hay que ejercitar, ¿no? Hay que ejercitar. Se debe ejercitar a estos pacientes, hacerle caminar, se les toma un holter, se descarta cualquier tipo de arritmias o taquicardias, ¿no? Sintomáticas, y es donde se debe de ejercitar a nuestro paciente, se debe ejercitar. El otro caso, mira, se debe considerar el consumo diario, más o menos, de agua, hidratarse nuestro paciente, y en algunos casos nos piden cloruro de sodio, mira, ¿no? Aquellos pacientes que pueden entrar a taquicardias, ¿no? Posturales, que no están acostumbrados a hacer ejercicio. Postural, cloruro de sodio, mira, 10 a 12 gramos de sodio, la salsita puede ayudar a mejorar la arritmia o las taquicardias posturales. Otro, la miodina, dosis bajas, bloqueadores beta. Acá la conocida son los beta bloqueantes, ¿no? Los beta bloqueantes, conocer a nuestro paciente, nuestros beta bloqueantes, ¿ya? Y se puede considerar la ibabradina también. Y acá, mira nuestro organigrama, ¿qué debemos hacer? Primero, taquicardia sinusal, como con un electrocardiograma, ¿no? Luego, hay que ver indicación 1C de expertos, te dice tratamiento de la causa reversible, ¿no? Si es anemia, causa la anemia. Si es tirotoxicosis, trátala. Tiroides, ¿no? Trátalo, te dice. Si no es inefectivo, puede ser a los beta bloqueadores, nosotros más usamos, pero es una indicación 2A. Si es inefectivo, entonces hay que tratar, ¿no? El de reentrada sintomática, si es recurrente, si es recurrente, entonces, ¿necesita tratamiento o no necesita tratamiento? Sí, yo quiero tratarme todavía. Ah, ya. Entonces, usa beta bloqueantes, una buena dosis de beta bloqueantes, pero si este paciente es reentrada, sigue resistiendo, le podemos dar verapamilo, ¿no? Verapamilo o diltiazem, pero con esa tingencia, ¿no? Que no debe ser una ICC reducida. Tener mucho cuidado. La verapamilo es mucho, nos ayuda en estos casos en los pacientes, pero si es muy sintomático con su paciente, ya le decimos, ya, mira, ¿quieres tomar todavía medicamento o ya no quieres? O no, no quiero tomar, entonces te vas al electrofisiólogo y que te ablacione esa taquicardia, ¿no? Miren acá las taquicardias auriculares, es un electrocardiograma, generalmente que varios focos de estimulación de la taquicardia. ¿Y cómo yo voy a saber que es una taquicardia auricular multifocal? Porque van a tener ondas P diferente morfología, ondas P de diferente morfología, el RP va a ser largo, ¿no? Pero miren acá, podemos evidenciar en esta derivada de 2, miren acá, estas ondas P más pequeña, más picuda, picuda.
negativa, ¿no? 3 o más ondas P diferenciadas, entonces estamos hablando de una taquicardia, ¿no? Auricular multifocal, que es el EPOC, una de las causas más frecuentes en este caso. Y el RP es largo en este paciente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en las taquicardias focales? ¿No? Si preguntamos si esta taquicardia está produciendo algún estado de hemodinamia, si está produciendo hemodinámicamente inestable, paciente somnoliento, dolor de pecho, oliguria, ¿no? Flujo urinario alterado, lactato incrementado, o está produciendo hipotensión, gracias a todo esto, la hipotensión, la tenemos que hacer una cardioversión sincronizada. 50, 70 joules lo cargamos y lo cardiovertimos eléctricamente. Si no quiere tomar el paciente o no está inestable, por ejemplo, adenosina 6 miligramos endovenoso, en bolo, porque tienen tiempo de vida media 30, 20 a 30 segundos, muy corto nuestra adenosina. Podemos repetir de 6 hasta 18 miligramos, ¿no? En aquellas taquicardias. Si no tenemos, no pasa, entonces podemos entrar a los bloqueadores de canal de calcio, no dinopiriminímicos, como ya lo conocemos, con la tingencia que no usar en fracción de eyección reducida los bloqueadores de canal de calcio, el verapamilo, el diltiazem, ¿no? Si no, también tenemos los beta bloqueantes, en el caso de que no puedas usar los verapamilo, diltiazem, o si no, también podemos hacer propafenona, mira, y amiodarona. Generalmente hacemos esto, nosotros adenosina, no tenemos a veces, por no correr el riesgo, no tenemos ecocardio, verapamilo, diltiazem, si son adultos mayores, ya nos saltamos esto y de frente nos vamos a amiodarona, propafenona, ¿no? Amiodarona y propafenona. Y en el caso, mira, las taquicardias auriculares, ¿no? Taquicardia auricular focal, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Recurrente o incesante? Sí, entonces ablacionamos. Lo mandamos al electrofisiólogo, que quiere decir que está resistiendo al tratamiento médico. El paciente tiene mucha sintomatología, ¿no? Entonces, este paciente quiere todavía medicación antes de ir, no encuentra un electrofisiólogo, entonces le damos un beta bloqueante primero y vemos si su fracción de eyección está conservada o está alterada. Si está conservada, podemos dar verapamilo, diltiazem o buscar una causa, si es isquémica o no es isquémica, no es isquémica, propafenona o flecainina. La propafenona generalmente para dosis de carga lo que estamos haciendo es, personalmente, le doy una dosis de carga, le damos nuestro paciente está con una arritmia sintomática resistente, vamos a llevarlo a ¿no? Tratar de controlar esa frecuencia, cardiovertirlo farmacológicamente, que es la propafenona, la amiodarona, te ayuda a cardiovertirlo farmacológicamente. Le damos 4 de 150 miligramos, 4 tabletitas si es mayor de 70 kilogramos, y si es menos de 70 kilogramos le damos 3 tabletitas. Una tableta en este momento, luego 5 minutos la siguiente tableta, al siguiente minutos, o cada 5 minutos completamos dependiendo del peso, 3 o 4 tabletas. Pero si no, llegamos al último amiodarona. Se hace una cardioversión un poquito más corta, pero esto ya es más larga. 24 horas más o menos, hacemos dosis de carga y luego dosis de mantenimiento, amiodarona, ¿no? Y si sigue sintomática, pues tiene que llegar a ablación, tenemos que encontrar a nuestro paciente para que llegue a hacer una ablación. Esta es la taquicardia, ¿no? La taquicardia paroxística de entrada, de vez en cuando, no es totalmente, viene el paciente, se descompensa, ha hecho anemia, ha hecho sepsis, ha hecho infección urinaria, lo descompensa la arritmia, y este pacientito es el que nos va a desencadenar esas taquicardias, ¿no? Entonces, la taquicardia paroxística de reentrada es una de las 5 a 10% de las causas de taquiarritmias supraventriculares, ¿no? Se observa generalmente en aquellos pacientes que tienen alguna cardiopatía estructural, puede ser CIA, CIB, cardiopatía congénita del adulto, o a que sea una isquemia también, ¿no? Y dentro de estas, las isquemias de cara inferior, aquella que tiene enfermedad coronaria. El comienzo y cese son bruscos, miren, ¿eh? Comienzo y cese brusco, porque es muy importante la anamnesis para que hagas una TPCB, se llama ¿no? Taquicardia paroxística supraventricular, TPCB. Señor, ¿cómo comienza? Poco a poco comienza así, o calentando, o de frente es así. Ah, no. Es brusco. Yo estaba tranquilo de un momento, me comienza a latir el cuello, y también de un momento a otro se fue. Ah, ya puede ser una TPCB, ¿no? Y a veces cuando llega nuevamente, igual que las taquicardias auriculares, es un poquito difícil de manejarlo, menguarlos, ¿no? Estos pacientitos es una característica, pero el paciente te va a decir esa forma, ¿no? No es como las taquicardias auriculares, tiene un precalentamiento todavía las auriculares. No era poquito, 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 y luego de ahí sí, comienza a calentar, ¿no? Comienza a calentar. Comienza a calentarse, ¿no? Como un precalentamiento. ¿Ya? Entonces también se puede considerar como las taquicardias inapropiadas. Entonces las taquicardias por reentrada del nodo auriculoventricular, taquicardia por reentrada, ¿no? Vamos a ver, nuevamente nos preguntamos, ¿estamos dentro del hospital?
Sí, entonces lo podemos hacer maniobras vagales. Podemos hacer las maniobras vagales modificadas, no se olviden, y antes de usar adenosina, ¿no? Hacer maniobras vagales, hacer un masaje carotidio a nivel del globo carotidio, y unos 5 segundos, cuidado, hay contraindicaciones para hacer maniobras vagales. Aquel paciente que haya tenido un ACV isquémico cerebral, un ACV cerebral, pues de etiología carotídea, arterioesclerosis carotídea, ¿no? Paciente, ¿no? Entonces, si está el paciente fuera del hospital, está fuera, externo al hospital, no. Entonces, estamos en el hospital. Es lo que llegan estos pacientitos, ¿no? Porque el paciente ya llega, tengo palpitación, no, ya sabe, y viene inmediatamente a la emergencia y te pregunta, ¿está inestable hemodinámicamente? Sí, entonces cuando está hemodinámicamente está de frente, lo quemamos, como quien dice, ponemos ¿no? Lo cardiovertimos eléctricamente sincronizado, pero hay el modo sincronizado, ahí está en ¿no? En el monitor dice sincronizado, ponemos sus electrodos y ahí lo sincroniza y descargamos, justo en la onda R va a descargar para que pueda cardiovertirlo eléctricamente, ¿no? Porque si no puede caer en el periodo refractario relativo y podemos descargar más arritmia, por eso es sincronizado, ¿verdad? Pero cuando son QRS anchos, en movimiento del estado, ya no necesitamos sincronizar, tenemos que cardiovertir eléctricamente a nuestros pacientes tenemos que cardiovertir, ¿no? Por lo tanto, inestabilidad hemodinámica, no, entonces podemos hacer las maniobras vagales. Paciente viene, como hemos visto en la primera diapositiva, el paciente que estaba en trauma shock estaba soplando su jeringuita, creando unos 40 milímetros de mercurio a nivel del globo carotidio, para que posteriormente pueda levantar los miembros inferiores durante 15 segundos y luego sentarlos y nuevamente hacer soplar, y así hacemos las maniobras vagales, ¿no? Hacemos los masajes carotidios, maniobras vagales modificadas, y si no se puede, ya pues entramos con adenosina, que tienen que entrar en bolo. La adenosina, 6 miligramos repetitivos, puede llegar hasta 18 miligramos. Y si no es efectiva, nuevamente por su tiempo de vida corta, hay que ver si podemos usar beta bloqueantes o podemos, como la betalol endovenoso o verapamilo y diltiazem, dependiendo si tu paciente tiene una fracción de eyección reducida. Entonces, nos preguntamos, dentro de este TPCB, ¿es sintomático? Sí, ablaciona de frente a nuestro paciente, ¿no? Lo mandamos al electrofisiólogo. No es sintomático, ¿no? Entonces refieres, le preguntas, ¿quieres cortar ya tu arritmia o quieres todavía medicación? Ya, y para escoger, ¿no? Si el paciente ya es sintomático, no es sintomático, dependiendo, le preguntas, entonces lo mandas al electrofisiólogo, el electrofisiólogo ablaciona esta vía, ¿no? Que está produciendo la reentrada, y el paciente se cura de su arritmia, ¿no? Un 80, 99 se cura, ¿no? Pero hay pacientes, pues, que algunos pueden regresionar, ¿no? Si no, le damos medicación. Y esta es una de las arrítmicas más frecuentes, ¿no? La fibrilación auricular. Pregunta de evaluación que entre en este caso: ¿cuál es el evento cardioembólico más frecuente? ¿Cuáles de las arritmias o taquiarritmias producen eventos cardioembólicos más frecuentes en nuestro paciente? Es la fibrilación auricular, ¿no? Fibrilación auricular, ¿no? Generalmente es una arritmia arrítmica más frecuente, puede presentarse en adultos jóvenes, en 3 a 15%, en mayores de 80 años, cuanto mayor. A partir de los 65 años ya tiene mayor incidencia, ¿no? O prevalencia de que este paciente se pueda presentar por muchos factores, pues si es paciente diabético, hipercolesterolémico, hipertenso, ¿no? Obeso, o que solamente haya envejecido, el paciente puede presentar fibrilaciones auriculares. A veces no sentimos, el paciente tiene palpitación de vez en cuando, hace el coágulo, paciente para el día siguiente se mueve el coágulo, se va al cerebro, tapa la arteria cerebral media totalmente, y el paciente pues debuta con un ACV isquémico, ¿no? Hay que tener cuidado en el caso de una hemorragia, que tiene que ver ya también con las crisis hipertensivas, ¿no? Tienen el factor de riesgo, la edad. A partir de los 65 años, si ustedes tienen familiares, toquen el pulso, siempre les digo, toquen el pulso, ausculten, que no haya el pulso deficitario. Este pulso deficitario, no se olviden, siempre va paciente que viene con pulso deficitario. Marcamos fibrilación, ojo cerrado. Predictores ecocardiográficos: vamos a medir la dilatación de la aurícula, normalmente 34 centímetros por cuadrados por superficie corporal, ya estamos haciendo dilatación de la aurícula, y severa cuando pasa los 60 centímetros cuadrados. Entonces, nuestro paciente
debería necesitar anticoagulación. Es un predictor, la dilatación de la aurícula, porque hemos visto según la evolución de los NIJA, del ACC, de la Sociedad Europea Canadiense, ¿no? Cómo la dilatación ya no va a ser reversible, ¿no? La función, sintomatología sí puede ser reversible, puede ser dinámica, pero la dilatación ya no. Entonces, una vez que detectamos, tenemos que evitar que siga dilatando esta aurícula porque predispone a que pueda producir una arritmia, ¿no? Entonces, controlar parece bien las comorbilidades. Hay que controlar bien las comorbilidades para que puedan, ¿no? Algunos que puedan producir, mira, otro, la disfunción ventricular izquierda. Si hace disfunción, asume bastante función en la aurícula, ¿no? Las hipertróficas también de pared ventricular se descompensan cuando hacen fibrilaciones auriculares, ¿no? Entonces, esta es la fibrilación auricular, cómo se desencadena de las venas pulmonares, ¿no? Se acerca, 90% viene de acá, ¿no? Puede ser automáticas, ¿no? De múltiples circuitos, y esto va a depender de la respuesta ventricular, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando viene una fibrilación auricular, nosotros contamos la frecuencia cardíaca y decimos, mira, tu frecuencia cardíaca es tanto. Entonces tenemos que tener cuidado para que no sea más de 100, porque es más de 100. Si es adulto mayor, hemos visto que no puede llegar hasta 140, si es 80 años. Entonces nuestro paciente va a descompensar, va a hacer trabajar sus coronarios, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado, la frecuencia cardíaca debe de ser controlada. Cuando la frecuencia cardíaca es más de 100, se dice fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, más de 100 alta. Menos de 100, controlada. Preguntas de evaluación que he visto en ese caso. ¿Listo? Entonces, este es el caso de nuestra fibrilación. Acá podemos ver la fibrilación, las RR son regulares, no se ven las ondas F ni mayúsculas, son F minúsculas, son pequeñitas, tener en cuenta. Y el otro es la flúter auricular, ¿no? Miren lo que podemos ver acá, la flúter auricular, reconózcanlo. A veces he visto preguntas así, ponen, haga su conclusión de este electrocardiograma, flúter, porque ven pues las ondas R, F de mayúsculas o de serrucho, ¿no? Las ondas F mayúsculas o de serrucho, ¿no? Entonces, miren, si ponen si ustedes ponen acá una hojita y marcan los picos de la sonda R, van acá, es regular, mira, regular. Entonces, tú vas a ir y vas a tocar el pulso y está regular. Entonces, pero el paciente está con flúter, ¿no? Miren acá, y acá se llama la conducción tipo 1, 2, 3, 4, conducción 4, 1. Cuando llega a 4, 5, 1, es como estaría controlada la paciente, la frecuencia cardíaca. Pero, a ver, ¿cuándo se va a descompensar? Cuando la circulación puede ser 2, 1, o la contracción puede ser 2, 1 o 1, 1. Ahí se va a descompensar nuestro paciente, ¿no? Se va a descompensar nuestro paciente. Cuidado en nuestro caso. Entonces, en cuanto a esto, es una macro reentrada fisiopatológicamente, pero generalmente se va a dar en la aurícula derecha. Entonces, es un mecanismo fisiopatológico, un circuito de macro reentrada que se da más en la aurícula derecha. Es en cuanto a las taquiarritmias, es la segunda causa más frecuente. Su incidencia va de 0,4 a 1,2%. El significado clínico, flúter auricular, se debe generalmente a su asociación con fibrilación. Se asocia este flúter. Está yendo tan regularmente que cuando lo podemos convertir o se descompensa, nuestro paciente puede llegar a fibrilación auricular. Y si esta fibrilación auricular, o generalmente los flúter terminan en fibrilación auricular. Entonces ya, pues ya sabemos cómo tratarlos, cómo debemos anticoagularlos, ¿no? Tenemos que darle anticoagulación, control de frecuencia, y si no, va a ser todas las complicaciones que hemos visto, ¿no? ¿En quiénes se puede dar la flúter auricular? Como son los que van a afectar algunas enfermedades que afectan al lado derecho del corazón generalmente, ¿no? En este caso puede ser algún problema pulmonar, ¿no? Algunas tirotoxicosis, dilataciones auriculares, o que también pueden presentarse aquellos pacientes que han hecho cirugía cardíaca, ¿no? Serán arritmias post-cirugía cardíaca, algunas valvulopatías, disfunción del nodo también sinusal que nos pueden producir. Y es así que acá vamos a ver, mira cómo se clasifican. En un inicio hemos visto lo típico y atípico. Esto se llama el ortodrómica y el antidrómica, ¿no? Antidrómicas, esto viene en contra de sentidos de reloj y esto es a favor de sentidos de reloj, ortodrómicas y antidrómicas, ¿verdad? Ahora, nosotros electrocardiográficamente lo vamos a reconocer, sí lo vamos a reconocer, porque generalmente estos, mira, van a tener, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver en 2, 3, vamos a ver cómo están las ondas, son negativas o son positivas. En este caso, si viene y es antidrómicas, son negativas en las ondas F,
o las ondas F mayúsculas son negativas en cara inferior y positivas en B1, miren, positivas, y eso se llama antidrómica, típicas antidrómicas. Y esta es una de las causas, ¿no? 90% de los pacientes van a venir con ondas F, ¿no? O de sierra, negativas y positivas en B1. Pero tenemos el otro, en antidrom, las ortodrómicas o las sentidas de reloj, ¿no? Que también, miren, en este caso, en B1 van a presentarse negativas y en el otro caso van a ser positivas en cara inferior. Y es así que nos dependemos según los istmos cabos tricuspidios dependientes o no dependientes, el istmo cabo tricuspidio, ¿no? Si es dependiente del istmo cabo tricuspidio, mira, se va a denominar flúter típico, flúter auricular típico. Y estos son a favor de las agujas de reloj o si no, en contra de las agujas de reloj. Antidrómicas, ortodrómicas, ¿no? Miren acá lo que tenemos nuevamente, T negativas o las ondas F negativas de flúter en 2, 3 ABF negativas. Y acá tenemos, acá 2, 3, las ondas F son negativas, mira, negativas. Y luego vamos a B1 positivas, ¿no? Antidrómicas, la más frecuente, ¿no? 90%. Y las ortodrómicas que van a ser, mira, ya también positivas, positivas son en 2, 3, ¿no? Y negativas en B1. Ahora, los ismocabo tricuspidos no dependientes son porque ya, pues, cirugías cardíacas, algunas, ¿no? Ablacionado, postentrada, todos estos van a producir. En este caso pueden ser positivas los dos o negativas los dos en este caso. En este caso hemos presentado positivas tanto en D2 y B1, ¿no? Y acá, mira, evidenciamos cómo en cara inferior las ondas son positivas y negativas en B1. Sería en forma típico la menos frecuente, pero sería en ortodrómica, ¿no? La ortodrómica. Acá vamos a ver, y acá vemos primero, nos vamos B1, está positiva, ¿no? Esta es la 90% de los casos más frecuentes, antidrómicas, ¿no? Entonces, negativas en cara inferior las ondas F y positivas en B1, ¿no? Entonces, así como se reconoce una fibrilación auricular, y miren acá el mecanismo fisiopatológico y macro reentrada en la flúter auricular. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, cuando tengamos este proceso, preguntamos, igual que el anterior, ¿paciente está inestable o está estable? Está inestable, lo cardiovertimos, pues lo quemamos a nuestro paciente, pero si no está inestable, preguntamos, ¿estrategias para el control de ritmo le vamos a dar sí o no, sí, ¿no? O está recibiendo, ya, entonces, ¿podemos darle tratamientos para control de ritmo? Sí, entonces le daremos cardioversión eléctrica de baja energía, ¿no? Queremos cardiovertirlo en nuestro pacientito, ¿no? Pero si no, no tenemos ese medio para poder llevar mediante ese medio, entonces podemos iniciar beta bloqueantes a la cabeza y dependiendo de la fracción de eyección. ¿Por qué? Dependiendo de la fracción de eyección, porque todos estos hacen las taquicardiomiopatías, hacen dilataciones del ventrículo, falla ventrículo izquierdo, ¿no? Dentro de la miocardiopatía nos han hablado que producen falla del ventrículo izquierdo las taquicardiomiopatías. Entonces, tener cuidado en este caso, ¿no? Beta bloqueante, por eso le ponen indicación 2. Entonces, hacemos cardioversión o si no, pues necesitamos un cardiodesfibrilador implantable en nuestro paciente, si queremos hacer, y con eso se puede hacer una sobreestimulación auricular, ganar a la frecuencia cardíaca que está comandando y se bloquea ese estímulo, ¿no? El otro es que podemos usar algunos medicamentos, miren, llegamos nuevamente, los flúter llegan a amiodarona, ¿no? Amiodarona o estimulación eléctrica auricular no invasiva. ¿Listo? Nuevamente, las taquicardia paroxística supraventral, las TPCB, las TPCB que hemos visto, 10 a 15% de las arritmias cardíacas, generalmente, miren, en edad avanzada se puede presentar algunos daños, cardiopatías estructurales el paciente, o que haya tenido un infarto, accidente infarto, un EPOC que se ha descompensado, o electrolitos descompensados también, ¿no? Tenemos otro paciente en emergencia, tenemos cama 1, referido de Quillabamba, ¿no? Y que había hecho el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Cuando lo vemos, llegamos a verlo el día de ayer y ya andaba en ritmo normal, se había cardiovertido, probablemente ha podido tener un desequilibrio hidroelectrolítico o metabólico que el paciente ha podido llegar a ese, ¿no? A bloquearse, pero bueno, ahora lo vamos a tener que estudiar, hacerle un Holter probablemente para ver si es una enfermedad de nodo, para ver por qué puede llegar pues a usar su marcapaso. Entonces, por eso se llaman TPCB, porque son paroxísticos, ¿no? Son paroxísticos, ¿no? Y si no lo tratamos, pueden hacer miocardiopatías, ¿no? Miocardiopatías como FEBI reducida. Esto es nuestra TPCB, ¿no?
QRS angosto, sin presencia de onda P. Probablemente las ondas P son retrógradas, ¿no? A ver, encuentra una retrógrada. Acá está, mira, acá vemos la onda P retrógrada, ¿no? Acá algo más evidente, mira, casi te están cayendo, ¿no? Parece que son RP largos, entonces auriculoventriculares, lo más probable. Tenemos el Wolf Parkinson White, ¿no? Que primero, ¿cómo lo vamos a detectar? Con un electrocardiograma basal con RP corto, ¿verdad? Los criterios RP corto menor a 120 milisegundos, el intervalo PR, el complejo QRS debe superar el mayor a 126 segundos para hacer un Wolf Parkinson White, ¿no? Y tiene que haber la onda delta, no se olviden, 3 criterios para criterios de Wolf Parkinson White, y estos van a ser dependientes de fascículos de Kane, que llamaban, tenemos fascículo de Kane, Mahay, ¿no? Y de James, que vamos a ver. Este Wolf Parkinson White, hay que tratarlo con una emergencia a nuestro paciente. Acá podemos ver el síndrome de preexcitación, PR corto, y tenemos en algún momento, vamos a ver la onda delta pequeñita, ¿no? Acá arriba se ve en la onda delta. Cuando este paciente hace la taquicardia, corre ese ancho, alto riesgo de inestabilidad hemodinámica. Entonces lo tenemos que cardiovertir eléctricamente a nuestro paciente. Tenemos que darle tratamiento. Lo quemamos, ¿no? Lo quemamos, lo llevamos a si hace la taquicardia, ¿no? Porque paciente alto riesgo de muerte súbita. Y tenemos acá, mira cómo nosotros evaluamos dónde el electrofisiólogo, por eso te pide las 12 derivaciones, ¿no? 12 derivaciones tienes que pedir, sí, miren acá, el as de Ken, ¿no? Se pasa acá, derecho, izquierdo, el as de James y el as de Mahay, ¿no? De ventrículo hacia el GIS o aurículo ventriculares, izquierda, derecha, o de nodo a ventrículo, ¿no? Y dependiendo de las 12 derivaciones, cómo está el complejo QRS, cómo está el complejo QRS en B1, está positivo, o está isobifásico, o positivo totalmente, luego ahí nomás te quedas, o está negativo totalmente. Entonces nos encontramos en qué situación, te preguntas, para el electrofisiólogo, ¿no? Y tú dices, mira, sí, está positivo, ya estamos en este caso. Ahora evalúo la derivada 3. Si en la derivada 3 el R es predominantemente positiva, entonces probablemente el AS está lateral izquierdo. Pero si es negativa, posteroseptal, realmente. Entonces nos ayuda para que el electrofisiólogo, para que comience a evaluar y estimular esas zonas para que pueda desencadenar la arritmia y ablacionar esa zona, ¿no? Y acá está el as de Ken, del lado derecho, mira cómo el estímulo del nodo sinusal llega al nodo ventricular, pero esto se puente y viene y comienza a estimular el ventrículo izquierdo, ya lo comienza a despolarizar tan rápido, ¿no? Está despolarizando de acá y es así que este estímulo que ha venido por nodo ventricular un poco retardado lo alcanza y llega a estimular todo esto, ¿no? Llega a estimular todo. Entonces, este estímulo que ha producido, ¿no? Él llega a estimular todo y mire, ahí produce la onda delta. El RP corto, onda delta, Wolf Parkinson White, ¿no? Dependiendo de las características de los complejos QRS en B1, B2 y derivada de 3, entonces ahí tenemos la probabilidad de que encontremos el as, ¿no? Vamos a ver, y acá es igual. Y acá mira las nuevas guías, lo que te dicen cómo debemos, las 12 derivadas te pide. El complejo QRS es predominantemente negativa o predominantemente es isofase RS presenta o negativa o positiva. Según eso podemos encontrarlo cómo está en las derivadas 3 y B1, ¿no? Miren acá, eso nos ayuda a ver en qué situación, en qué sitio está ante los derecho, anterocetal derecho, ¿no? O anterolateral izquierdos, posteroseptal izquierdo, ¿no? Y es así que nos miran, evaluando las derivadas B1 nos da y se ubica la localización y ablacional probablemente de este, ¿no? Esta es la taquicardia de entrada RR regular que hemos visto, intranodal con RP corto, es la causa más frecuente de las regulares, con complejos estrechos, RP cortos, ¿no? Cuando no hay evidencia de síndrome de preexcitación, ¿no? Es más frecuente, miren, en mujeres, es de reentrada en nodo auriculoventricular, tienen que haber las dos vías que les he comentado para el mecanismo de reentrada, ¿no? Que había un mecanismo de conducción diferente. Miren acá, tenemos un mecanismo, una vía de conducción beta, alfa, que la beta es más rápida la conducción y el alfa es más lenta, pero el periodo refractario es más largo en la beta, más largo el refractario, pero en el alfa el periodo refractario es más corto.
Por lo tanto, se alcanzan los estímulos y se perpetúa y se hace reentrada de este mecanismo. Nuestros pacientes pueden venir con síncope, palpitaciones, mareo, ¿no? Entonces el alfa, el beta, ¿no? Entonces el mecanismo de reentrada, como viene, se estimula, los periodos refractarios cortos y prolongados y producen las taquicardias de reentrada, ¿no? Taquicardia. Si son auriculoventriculares, RP largos, vamos a tener el RP largo, ¿no? Que hemos medido, y esta es la forma de medir nuevamente, que lo hemos presentado. Posteriormente, mira, taquicardia de entrada intranodal, posterior al complejo QRS está la onda P, ¿no? Y medimos el RP hasta acá, ¿no? Que debe ser cuando es menos de 90, estamos hablando de RP corto, probablemente intranodales, ¿no? Intranodales. Taquicardias de la unión, ¿no? Miren, generalmente lo que acá aparece más o menos, existen las vías accesorias, auriculoventriculares de conducción lenta. En este caso, vamos a tener reentrada, vamos a tener un vaso anterógrado, ¿no? Vamos a ver el brazo anterógrado. En el caso de este, va a haber un brazo anterógrado y también este brazo anterógrado generalmente va a ser desde arriba, desde el nodo ventricular, va a venir, va a estimular a las vejigas y se lleva a ser anterógrado. Y el retrógrado va a ser pues la vía accesoria, ¿no? De conducción va a ser un puentecito que vamos a ver. En una taquicardia continua ocurre ese estrecho, la taquicardia de unión. Generalmente estos son más frecuentes en pacientes pediátricos y pueden producir, si lo dejas, puede producir taquicardiopatías, ¿no? Entonces, a veces, muy importante, pedirle a los papás que pongan su pulso oxímetro y sacar fotos a esas frecuencias cardíacas. Hay que sacar esa frecuencia cardíaca, ¿no? Miren acá la taquicardia de entrada, que viene de abajo el estímulo, ¿no? Que se llama taquicardia de la unión o de Kummel, llamados anteriormente, ¿no? Y en acá podemos evidenciar, mira cómo viene, si viene abajo, el estímulo de la onda P es negativa, ¿no? La onda P es negativa, RP largo, RP, hasta acá es el RP largo, de acá también si quieres lo medimos el RP, y esto se llama PR, ¿no? Comparacionalmente medimos el RP, que es un largo con P negativas, diferente morfología, la taquicardia de la unión, ¿no? Y esto es el repaso que deben saber más o menos cómo debemos entrar. Nosotros al QRS menos de 120 milisegundos, ya sabemos frecuencia cardíaca mayor de 100, la taquicardia QRS es estrecho. Nos preguntamos si tiene onda P, si no tiene onda P. Si tiene onda P, nos preguntamos, ¿tiene el R, es regular o es irregular? Si es regular, estamos taquicardia sinusal, ¿no? Hemos visto que normalmente la frecuencia cardíaca, según las edades, cuando un paciente viene con una taquicardia hasta 160 o menos de 160, podemos decir que es taquicardia sinusal generalmente. Pero si ya pasa más de 160, lo más probable puede ser una TPCB, así, solo viendo frecuencia cardíaca. Solo viendo frecuencia cardíaca o corte más o menos 160, decimos, menos de 160 ya puede ser sinusal, más de 160 probablemente puede ser otro tipo de arritmia, entonces hay que sacar un EKG urgente, y el otro que puede ser las taquicardias auriculares. Ahí tenemos, mira, con onda P, con RR irregular, las taquicardias auriculares multifocales, ¿no? Fácil hacer la diferencia, pedir, no confundirnos, ¿listo? Pero vemos acá, sin onda P, pero RR irregular, ya sabemos, la más frecuente, y a veces, sin onda P no tenemos, lo masajeamos a nuestro pacientito. Ayer tenemos un paciente en la cama 3 de servicio de cardiología, teníamos un paciente mujer de 56 años, natural de Quillabamba, paciente estaba haciendo una frecuencia cardíaca de 160, ¿ya? Entonces, le tomamos el electrocardiograma, salía RR regular, salía, ¿no? RR regular sin onda P. Entonces, lo más probable podría ser, en la frecuencia, hablando acá, sería que hacer las taquicardias de entradas intranodales, las RP corto. Pero le hacemos el masaje carotidio, le hacemos maniobras de valsalva modificados, mira, se le levanta los pies, después se soplar unos 15 segundos y salió a RR irregular. Era una fibrilación auricular de nuestro paciente, muy importante para poder diferenciar y traer tratamiento, ¿no? Porque en este caso, si es una irregularidad, es una fibrilación paroxística, lo que tenemos que hacer es tratar anticoagular primero, ¿no? Depende de hacer una ecografía transesofágica, no cardiovertirlo. Si no está hemodinámicamente inestable, no cardiovertirlo en nuestro pacientito, ¿no? Porque puede haber el riesgo que ha hecho ya coágulos, ¿no? Entonces se espera más o menos 48 horas para, si es antes de las 48 lo podemos cardiovertir, ¿no? Lo ideal es el paciente que esté en ritmo sinusal. Y luego miren acá, sin onda P, RR regular, tenemos las más frecuentes, ¿no?
las TPCB, Flutter, las intranodales, y vemos si las intranodales, evaluamos el RP, seguimos haciendo maniobras vagales, y vemos el RP, si es corto o si es largo, ¿no? Si es corto, hemos visto que es la más frecuente de las taquicardias supraventriculares, RR regulares, más frecuente mujeres, niños, muy frecuente también, ¿listo? Estos se compiten, fibrilación y taquicardia intranodal. Estos, los dos te pueden preguntar, cuidado, ¿ya? Entonces hacemos las maniobras vagales. Si no hacemos la maniobra vagal, le damos adenosina. No se olviden que hemos dado adenosina. Miren acá que nos dicen en el manejo, ¿no? Con inestabilidad hemodinámica, cardioversión sincronizada, cardioversión sincronizada eléctricamente. Si no está hemodinámicamente, le sacamos el electrocardiograma, le hacemos maniobras vagales modificadas, maniobras vagales, le damos bolo de adenosina, mira, 60, 12, 18 miligramos, luego, y luego de ahí, si no, le podemos dar verapamilodiltiazem, ¿no? Si no es bueno la adenosina. Si no, hay que darle la cardioversión sincronizada con tratamiento farmacológico, ¿no? Y es así que te dice, la taquicardia corre ese estrecho, pregunta si es inestable o estable, si está inestable, le cardiopiertes. Si no, si abres las maniobras vagales, lo masajeas, le haces soplar, le pones en tren del embul, le levantas los miembros inferiores, ¿ya? Y si no, ya pues le damos adenosina, ¿no? Adenosina, si no, verapamilo o beta bloqueante. Y acá nos dice cuánto le debemos dar, cómo debemos iniciar. Podemos dar 12 miligramos, 18 miligramos, mira su tiempo de vida media, hasta 18 miligramos de adenosina, porque su tiempo de vida media es 20 a 30 segundos, como hemos visto. Luego, posteriormente, podemos pasar a amiodarona, verapamilodiltiazem, dependiendo de la fracción de eyección, no se olvide. Siempre es pregunta de evaluación, es esa, ¿no? Y pues, el otro es beta bloqueante. Dentro de metoprolol tenemos, no tenemos el esmolol. ¿Listo? Ese tratamiento de QRS angosto. Ahora, taquicardia QRS ancho. Vamos a ver la taquicardia QRS ancho. Como hemos visto, hasta demostrar lo contrario a la taquicardia QRS ancho, tenemos que las taquicardias QRS ancho, hasta demostrar lo contrario, es de taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular son las arritmias que vienen de los ventrículos, se estimulan de los ventrículos, por eso son anchos, y se puede dar por los mismos mecanismos que hemos visto, y lo más importante es el fenómeno de reentrada y automatismo, ¿no? Los mismos mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Desde el punto de vista etiológico, esto van a estar presentes, ¿no? Van a estar presentes dentro de esto la cardiopatía isquémica crónica, la más frecuente, ¿no? Pero esto es un 80%. El otro restante que se divide en 20% se puede dividir en otras, que son sin cardiopatía o aquellas alteraciones metabólicas, ¿no? Aquellas alteraciones metabólicas, 10 a 10% se puede dividir. Por ejemplo, hay un que se llama un falso tendón, que normalmente debería estar en la punta del ventrículo derecho, el tendón común, o la banda moderadora se denomina, eso aparece a veces en acá, ¿no? Aparece y eso es uno desencadenante de ese tipo de cardiopatías. Entonces son arritmias ventriculares, miren cómo viene, QRS es ancho y latido es normal, PQRS de un momento se estimula, ¿no? Se denominan no sostenidas y sostenidas. ¿Cuándo se denominan no sostenidas? Cuando este latido dura menos de 30 segundos. Sostenidas cuando dura más de 30 segundos. Son peligrosas las sostenidas, ¿no? Pero si ya son no sostenidas, ¿cómo lo vamos a encontrar? Podemos ver en un monitor o lo podemos ver en un holter, ¿no? Estos son las extrasístoles, también se puede dividir extrasístoles ventriculares, taquicardias no sostenidas, no taquicardia ventricular no sostenida. Tenemos la taquicardia ventricular monomórfica y polimórfica. La mono, que son de misma característica, ¿no? Monomórfica, misma característica. Polomórfica cuando tienen dos o más características diferentes, y esas son las más peligrosas, porque las cicatrices probablemente están produciendo estas arritmias de diferente lugar, arritmias, ¿no? Taquicardias ventriculares, tenemos las extrasístoles ventriculares, ¿no? Los ritmos hidroventriculares acelerados que hemos visto anteriormente, taquicardia ventricular monomórfica, ya sabemos, polimórfica, cursos anchos, los flúter ventriculares, fibrilación ventricular. Estos pacientes ya después, cuando están ahí y han hecho pérdida de conciencia o están en una unidad de cuidados intensivos, el paciente ha hecho un infarto y se ha complicado con un flúter, tocas el pulso, tiene talla de flúter, es un ritmo desfibrilable, entonces, si no tiene un ritmo desfibrilable, el paciente lo tienes que hacer reanimación cardiopulmonar, ¿no? Las extrasístoles ventriculares son estas, ¿no? Tanto el latido normal, ¿no? Y se mete, mira, que es una dupleta, se llama esto, es alto riesgo, ¿no? Acá también está el latido normal, y se mete un extrasístole ventricular, ¿no? Extrasístole ventricular, otra extrasístole ventricular, acá mira normal, anormal, se llama bigeminismo, ¿no? Pero acá mira,
si se dan cuenta, las características de estos tres. No se parece, mire, este es más ancho, más alto, este es más cortito, con eje hacia abajo, este es un poquito ancho, pero ya tiene diferente morfología y se llama multifocales, ¿no? No son monomórficas, no son de la misma característica como habíamos visto acá arriba en esta dupleta, ¿no? Acá se llama bigeminismo porque tiene un latido normal y uno anormal, normal y de ventrículo, de arriba, de abajo, de arriba, de abajo, se llama bigeminismo. Pacientes pueden ser sintomáticos, asintomáticos, pacientes pueden venir a veces con solamente palpitaciones o algunos con pérdida de conciencia porque han podido ser taquicardias, hipoperfusiones cerebrales, ¿no? Y acá tenemos las extrasístoles ventriculares, ¿no? Nuevamente, acá una, ¿no? Y aparecen de misma morfología, sería monomórfica. Acá tenemos las bigeminadas, trigeminadas, vamos a tener las interpoladas, las fusionadas, ¿no? Acá, en este caso, se llama dos latidos normales y una normal, se llama trigeminadas, ¿no? Trigeminadas, ¿no? Acá vamos a ver cómo son los bigeminismos. Acá dos latidos normal, una normal, trigeminismos, tres latidos normal, una normal, se llama cuatrigeminismo, ¿no? Acá lo que estamos hablando es la clasificación de la taquicardia cuando nosotros hacemos un holter a nuestro paciente, ¿no? Pero posteriormente en el contexto de las primeras 48 horas de un infarto miocardio, le hacemos un holter y esto nos ayuda en las primeras 48, post-infarto, ¿no? Entonces le tomamos el holter y tenemos, ¿no? 0 grados de long wolf 0, cuando hay ausencia de extrasístoles, de buen pronóstico, extrasístoles aisladas menos de 30 por hora, eso se llama long wolf 1, extrasístoles frecuentes mayor de 30 por hora, se llama long wolf 2. Entonces vamos a contar en una hora cuántas extrasístoles, cuántas EVP se presentan. Vamos a contar y eso nos ayuda. Mira. Y mire, cuando son extrasístoles salvas, las pareadas, como hemos visto, la dupleta se llama pareada, el otro, las salvas que hagan 1, 2, 3, pero no son más de 30 segundos, estamos 4B, y los fenómenos de RNT, ¿no? Vemos que el extrasístole cae muy precoz a la rama descendente de la onda T, muy precoz y hace un momento donde haga fenómeno RNT, ¿no? Hace la torsada de points y se denomina fenómeno RNT, y esto luego la clasificación nos ayuda para eso, ¿no? Pero en el contexto de las 48 horas de un postinfartado. Si no hablamos de densidad, ya hablamos de densidad, alta carga de densidad alta, moderada, severa, ¿no? Entonces estas son nuestras extrasístoles, son un long wolf, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Extrasístoles ventriculares peligrosas, ¿no? En este caso ya estamos hablando, ya no es long wolf, ¿no? En ocasiones ya son frecuentes, tú dices, ¿no? Extrasístoles ventriculares frecuentes, cuando he visto mi holter y he contado 10 o más extrasístoles en una hora, ¿no? En una hora, entonces ya son frecuentes. Más de 5 a 6 por minuto, ya son muy frecuentes, ¿no? En contraposición de estas se tienen también las ocasionales, ¿no? Menos de 10 extrasístoles en una hora o menos de 5 en un minuto. Tú dices, tengo 4 en un minuto, tengo 9 en un minuto, son de ocasionales, extrasístoles ocasionales o de frecuentes. Le dice, entonces cuando es frecuente tenemos que tratarlo. Si es isquémico, también iniciaremos amiodarona. Si no es isquémico, iniciaremos propafenona para controlar estas arritmias. Hay que ver la morfología, si son diferentes morfologías, se llaman multifocales. Y si vienen de dos en dos, se llaman pareadas o tripletas. El fenómeno de RNT hemos visto, muy importante fenómeno de RNT, ¿no? Estos son las tiros de escape, normalmente el latido P correcen, acá podemos ver, y luego de ahí, como no recibe el estímulo, viene, se estimula, mira, diferente al otro, ¿no? Se estimula el ventrículo. Los escapes ventriculares son ritmos pasivos originados por estímulos de marcapaso, ¿no? Que se retrasan, que se estimulan gracias a un retraso de la estimulación del nodo sinusal. Hay algunos que se fusionan, mira, los latidos de fusión, viene de arriba y viene el latido de abajo, se fusionan, latidos de fusión, y acá está el bigeminismo, ¿no? Latido normal, uno normal, ¿no? Bigeminismo. Pero cuidado, el otro se llama dupleta cuando son dos estos, ¿no? Esos son más peligrosos. Acá el bigeminismo nuevamente, uno normal, anormal, uno normal, anormal, trigeminismo, dos normales y anormal, trigeminismo. Y eso es nosotros. Y esta es la dupleta, ¿no? Porque es un poquito más peligroso esta dupleta monomórfica, porque son de diferente misma morfología. Porque le falta un latido para hacer ya pues una tripleta. Y si es tripleta y tiene latido más de 100, entonces se llama taquicardia ventricular. 3 latidos de
extrasístole se llama taquicardia ventricular, pero si dura menos de 30 segundos se llama ráfagas no sostenidas, se llamaría, ¿no? Peligro. Acá está, mira, una tripleta, que ya es una taquicardia ventricular probablemente, si contamos la frecuencia cardíaca. Es el ritmo idioventricular, alteraciones electrolíticas más frecuentes, ¿no? La hipercalemia, la hipocalemia, la hipercalemia, onda T picuda, la onda P se aplana, el QRS se ancha, ¿no? QRS se ancha, ¿no? Ritmo idioventricular acelerado porque no vemos la onda P, el QRS se está anchando, la onda T se está anchando, miren abajo, onda idioventricular acelerado. Ritmo de ventrículo acelerado, acá estamos. Taquicardias ventriculares, las taquicardias ventriculares en la gran mayoría de veces presentan en pacientes con cardiopatía estructural significativa. En un 80% isquémico, ¿no? Pero hay un 20% idiopáticas y de alteraciones metabólicas, no se olviden, alteraciones metabólicas. Tenemos la taquicardia ventricular por miocardiopatía, valvulopatía, 10% de taquicardia ventricular son corazones estructuralmente normales, ¿no? El 10%. Dentro de estos, corazón normal, a veces no hacen inestabilidad hemodinámica algunos pacientes, ¿no? Taquicardia ventricular, mira, acá generalmente donde viene la bifurcación de las de His, del sistema musculoventricular, vienen de los ventrículos, ¿no? Y hemos visto que generalmente es más por reentrada, pero también se presenta por automatismo y actividad desencadenada. Nuevamente la taquicardia ventricular, que generalmente es estimulada a nivel de los músculos ventriculares, se despolariza, provoca una extrasístole, pero si no, se puede desencadenar una taquicardia ventricular más de 30, ¿no? Hemos visto la sostenida, no sostenida, las que son bien toleradas no provocan síntomas y las que provocan síntomas cuando la presión sistólica es menos de 90 milímetros de mercurio, hace insuficiencia cardíaca, hace pérdida de conciencia, ANGO se llama mal toleradas. Mal toleradas es una característica de una taquicardia ventricular QRS ancho con patrón de bloqueo de rama derecha, es esto, ¿no? Eso ya. Tenemos la taquicardia ventricular, criterios diagnósticos que hemos visto, los criterios de Brugada que hemos visto, y les ponen esto, ¿para qué sirven los criterios tal, para diagnosticar taquicardia ventricular? Y eso se llama criterios de Brugada, que lo hemos visto, ¿no? Tenemos otro tipo de taquicardia ventriculares, ¿no? Que son por síndrome QT largo, síndrome QT corto, ¿no? Tenemos las idiopáticas, las bidireccionales, ¿no? Y tenemos las de reentrada por rama a rama, aleteos, fibrilaciones, ¿no? Aquí está la monomórfica, la polimórfica, diferentes estructuras, ¿no? Y las polimórficas, ¿no? Varias estructuras, ¿no? Varias estructuras, QRS distintos nos produce. Este es el Brugada que entra, ¿cuál es el criterio? ¿Para qué sirve? Para hacer diagnóstico de taquicardia ventricular, les piden todos estos criterios de Brugada. Tenemos otros criterios que se llama el BRK, generalmente, que medimos la onda de inicio del complejo QRS, voltaje de inicio, cuánto dura, esta relación lo sacamos, y si es menor con el voltaje final, ¿no? Y si es menos de 1, entonces estamos haciendo un diagnóstico de taquicardia, se llama ABRK, ¿no? ABRK porque evaluamos el complejo QRS de ABR, ¿no? Mnemotecnia, a ver, es un criterio de ABRK tenemos, ¿no? BRK está igual, la misma, el voltaje, el tiempo, el voltaje inicio, voltaje final, y esto es menos de 1, entonces estamos midiendo, estamos haciendo un diagnóstico de taquicardia. Tenemos otro criterio que también deberían saber que existe, que se llama criterios de Pava, ¿no? Los criterios de Pava en D2, derivada de 2, nomás agarramos y vemos cuánto dura, ¿no? El tiempo de despolarización, el cambio de repolarización del inicio de la onda, el QRS, si esto es mayor a 50 milisegundos, estamos hablando el tiempo de duración, porque acá es 0,4, mayor a 0,5, estamos hablando, si dura mucho, entonces estamos hablando que sí es una taquicardia ventricular, y se llama criterios de Pava, ¿no? Acá tenemos la torsada de Pointes, ¿no? Como son las helicoidales, no vamos a encontrar RP o ni ondas P, no existen en estos casos. Tenemos el flúter ventricular. Lo característico de esto es que es un zigzag, ¿no? EKG en patrón de zigzag, ¿no? Esa definición de ondas T, sin definición no hay ondas. ¿Qué es? ¿Qué onda? ¿QRS? ¿Qué es onda T? No se puede ver ni QRS ni onda T. En estos casos, este paciente hay que tocar el pulso. Si tiene pulso, lo podemos hacer. Una cardioversión se hace, ¿no? Cardioversión asincrónica. Ya no busca sincrónica, sino de frente, quemas, mete 200 joules, mira. Digamos, desfibrilar a una cardioversión no sincronizada en este paciente si tiene pulso. Pero si no tiene, se llama pulsos no desfibrilables. Cuando van a hacer reanimación cardiopulmonar, cuando el paciente no tiene pulso, de hacer RCP, pues hasta que pueda recuperar pulso, ¿no?
de la fibrilación ya, ¿no? La fibrilación ya es medio caótico, ¿no? No tiene ningún patrón, no tiene, ya está fibrilando el ventrículo en este caso, ¿no? Y este paciente ya está pues en paro cardíaco, probablemente está pérdida de conciencia, ¿no? Por la fibrilación ventricular, ¿no? El paciente puede estar haciendo convulsiones, cardiopatía isquémica, ¿no? Esta es la sistolia, ¿no? Esta latina hace la sistolia, equivalente a paro cardíaco ya nuestro paciente. Pero toca el pulso, depende, todavía tiene pulso, lo puedes hacer, chocarlo a nuestro paciente y puede... Este fenómeno de RNT es de la extrasístole que está cayendo, normalmente muy próximo a la onda T, fenómeno de RNT, se despolariza la onda T, ¿no? Se despolariza. Mire acá, taquicardia ventriculares, ¿no? En la fibrilación ventricular caótica, en este caso, la asistolia, ¿no? Donde no debe llegar nuestro paciente, si no tiene pulso, hacemos RCP. Está fluteando nuestro paciente ventricularmente, si tiene pulso nuevamente, si no tiene pulso, lo hacemos RCP. ¿Listo? Desde acá, flúter, ¿no? Acá taquicardia, helicoidal, el ritmo idioventricular, luego ritmo acelerado, ¿no? Hacia acá vemos la taquicardia ventricular, como si viene así, lo hay que desfibrilar de frente, desfibrilamos, ¿no? 200 joules de frente metemos, ¿no? Hay algunos medicamentos que se pueden usar en aquellos pacientes que son monomórficas, no son síntomas, o no, con no hemodinamia estable, pues la procalcitonin, adenosina, miodarona. Generalmente usamos amiodarona para taquicardias ventriculares, ¿no? En las monomórficas hay que ver, en aquellos taquicardias ventriculares polimórficas, hay que ver si el QT previo es normal o es isquémico, ¿no? Hay que ver, hay que tratar de averiguar cuándo es el QT largo, cómo actuar generalmente una reanimación, hacíamos, mira, vemos si está en fibrilación o no está en fibrilación, continuamos haciendo reanimación a nuestro paciente, vemos si tiene pulso, si no, hacemos reanimación, más o menos todo esto, vamos a dar unos 2 minutos. Nuestro paciente, 30 compresiones, 2 no respiraciones. Esto hay que hacer en nuestro paciente. Y mira, algunas causas de taquicardias ventriculares más específicas que hemos visto ya en cardiomiopatía se llama la displasia rimogénica del ventrículo derecho. A predominio del ventrículo, antes se dominaba del ventrículo nomás, pero se ha visto que puede afectar al ventrículo izquierdo, pero a predominio del ventrículo izquierdo, que puede ser las ondas epsilon en este caso. Se pueden usar las ondas epsilon. Normalmente tenemos el síndrome QT largo, en caso, mira, de varones, cuando se dice QT largo corregido, largo, cuando es mayor a 440, ¿no? Milisegundos en caso de varón, y en mujeres 460, ¿no? Tenemos el QT largo, tenemos, acá está el síndrome QT largo. ¿Cómo hallamos el síndrome QT largo? Mira, mediante la fórmula de Bassett, ¿no? El QT hallado sobre la RR que existe entre estos dos, ¿no? Entre el QT, ¿no? Entre T, onda T, entonces medimos cuántos cuadraditos hay, lo multiplicamos por 0.04 y medimos y ahí sacamos el R hallado, ahí sale nuestro QT, si es varón o mujer 0.44 varón, 0.46 mujer, mayor de eso ya está prolongado. Si no el QT largo, acá vemos, ¿no? Como generalmente el QT está prolongado y mira, y ahí puede desencadenar una arritmia. Y tenemos una clasificación más o menos de 9 tipos, 10 tipos de síndrome QT largo, lo más frecuente, tenemos el 1, el 2, el 3, que cada uno se va a descompensar de diferente. El síndrome QT largo tipo 1 por una canalopatía de potasio, ¿no? Esto se va a desencadenar en el ejercicio cuando el paciente va a hacer ejercicio. El síndrome QT tipo 2, ¿no? Se va a presentar generalmente QT largo también, pero que el paciente, viene la esposa o el esposo, cada vez que discute mi esposo conmigo, la mujer dice, se desmaya, este es un maricón, mi esposo, entonces, no, hay que sacarle un QT largo, ¿no? Un QT, hay que medir el QT, probablemente sea por emociones, mire el QT. Entonces puede ser un síndrome QT largo tipo 2 y tiene una canalopatía, el paciente se desmaya, no es porque no quiere que se vaya o que no le deje, sino de repente se está desmayando por ese motivo. Y el otro es pues el síndrome QT cuando el paciente está durmiendo. Esto es, generalmente el primero hacen por natación y esto es cuando despierta el paciente o si no ya no despierta, ¿no? En el sueño, durante el sueño les alcanza y eso por alteración de sodio. Tenemos las canalopatías también, ¿no? Congénita, el síndrome de Brugada, tenemos el síndrome de Brugada que se va a evaluar a nivel de B1, ¿no? En el B1 se evalúa y vemos acá cómo puede ser, ¿no? Como un ST elevado, ¿no? O como una doble T que se evalúa acá, y este es el típico, ¿no? Brugada, alteración genética, es familiar, que puede desencadenar taquicardias ventriculares, fibrilaciones ventriculares primarias. Entonces se recomienda el tratamiento urgente de las taquicardias, complejo QRS ancho,
Después se recomienda la cardiovención sincronizada, se recomienda el electrocardiograma 12 derivaciones, hacerlo a nuestro paciente en estos casos, ¿no? Maniobras vagales también se pueden entrar en estos para ver si se puede yugular nuestras arritmias ventriculares anchas. ¿Ya? En este caso, miren, ponemos y vamos a recalcar lo que no está indicado. No se recomienda en estos casos de tratamiento de taquicardia complejo ancho, ancho, ancho. Si es ancho, lo más probable es que la fracción de eyección esté reducida, probablemente. Por lo tanto, no se recomienda verapamilo. No se recomienda en estos casos, ni diltiazem, no se recomienda. Entonces, taquicardias, ve si está inestable, sí, cardioversión, ¿no? Cardioversión. Si ya tiene flúter y todo, podemos usar ya también el otro, la desfibrilación. Maniobras vagales, si se puede dar, podemos usar adenosina. Si no son satisfechos, no cardioverte, procainamina o amiodarona, ¿no? Nosotros frente maniobras vagales o hacemos nuestra dosis de carga de amiodarona que tenemos en nuestro hospital. ¿Listo? Este es más o menos cómo son las formas de catecolaminérgicas. Hay algunos QRS con R angosto que no cumplen los criterios de Brugada, ¿no? Acá tenemos síndrome QT largo, el síndrome QT largo, como saben, mire QT largo, ¿no? Tenemos el 1, el 2, el 3, tenemos, no se olviden que hay algunos, el tipo 2, estos dos, el 1 y 2 son de por potasio, y el tipo 3 es por sodio. Esto es durmiendo, este es post estado de estrés, pelea con la pareja, y este generalmente es estados de esfuerzo. Uno, el síndrome Brugada, nuevamente, mira, el riesgo, ¿no? Aleta de tiburón también le puede llamar, que tiene esta característica en B1 a B3, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando hagamos este diagnóstico, porque a veces hay algunas licenciadas que lo ponen en la derivada B1, B2, lo ponen en B2 y va a salir esto. Entonces, inmediatamente llaman al cardiólogo, tengo un Brugada porque va a ser una taquicardia ventricular, tómale nuevamente y si vuelve a salir esto, probablemente sea Brugada, ¿no? Más en la raza europea, española más o menos, ¿no? Y el Wall Parkinson, White, mira la onda delta, ya hemos visto, PR corto, corre ese ancho, ¿listo? Bueno, yo creo que terminamos acá. Estaría coordinando, por favor, dependiendo del examen, con el delegado, para que podamos hacer las bradiarritmias, que sería nuestro último tema. De repente, si el examen es antes del jueves, lo podemos hacer bradiarritmias para recalcar los temas puntuales que van a entrar en la evaluación, que sí entra siempre de acá unas cosas, ¿no? Ya les he dicho en el taquicardias ventriculares qué es lo que puede entrar, pero de acá también va a entrar seguramente, más entra los bloqueos, ¿no? Hay que diferenciar entre los bloqueos auriculoventricular de primer grado, segundo grado, tercer grado, MOVIS tipo 1, MOVIS tipo 2 y bloqueos auriculoventriculares de tercer grado. Y la otra es la enfermedad de nodo, lo que tenemos que sacar de acá. ¿Listo? Ya para no saturarlo mucho en cuanto al tema, coordinamos con el delegado, por favor, para poder hacer este tema. Si el examen es el jueves, lo podemos hacer antes. Voy a coordinar con el delegado mediante vuestra aprobación, por favor. ¿Ok? Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.